Ay, ahora Perfecto. Yo no lo veo, pero no importa, lo escucho. ¿Ustedes lo ven al doctor? ¿Que es lo importante? ¿Lo ven? Yo no lo veo, doctor. Yo me veo a mí misma, pero igual puedo hacerlo. bueno, como usted disponga. Sí, sí, yo lo escucho y la gente quiere verlo, así que yo voy a estar contenta de escucharlo y después lo veré. Lo voy a ver por el video. Dice congelada. ¿Yo estoy congelada? Por ahí alguno de auxilio técnico en estos temas, por ahí permite. No entiendo por qué usted no, yo la veo y usted no me ve. Mira sin Ah, ver. usted no me ve tampoco. Espéreme a No, ver. no, sí, yo la veo perfecto. Lo que no, Ah, no entiendo es por qué. listo. Ellos nos ven a los dos perfecto, listo. Estamos así entonces. Genial. Bueno, doctor, yo les estaba contando un poco a los seguidores de nuestra página que usted tiene un currículo muy extenso. A mí me parecía muy importante lo que había hecho durante el caso Cabezas, que digamos no es un dato menor, y que estuvo también en pericias, en la parte de psiquiatría. Si usted quiere contarnos su experiencia, me parecería hermoso. Bueno, me recibí de médico en 1976 y de médico psiquiatra en 1980. Un poco estuve vinculado siempre a la psiquiatría. Mi padre fue médico psiquiatra y fue director del Borda. Y con cierto orgullo digo que mis hijos tienen padre, abuelo y bisabuelo psiquiatra, porque por parte de mi señora, el abuelo de ella era un psiquiatra de Río de Janeiro, Antonio Xavier de Oliveira, que escribió muchos libros y aparte fue diputado en su época. Así Claro. que mi especialidad fue psiquiatría siempre, es lo que más me gustó. Conocí el Borda en el año 59, era otro Borda, se llamaba Hospicio de las Mercedes. Sí, Anteriormente se llamaba Hospital de Buenaventura. ¿Por qué? Porque Buenaventura fue Ventura Vos el que hace ese primer asilo psiquiátrico en lo que era la zona de Constitución, las Lomas de la Convalecencia. ¿Por qué? Porque estaba al lado del Hospital Rawson. Recuerden que en la guerra de la Triple Alianza, muchos heridos los llevaban ahí, a lo que después fue el Hospital Rawson. Por eso se llamaban sí. Lomas de la Convalecencia. Esa es un poco la historia. Y bueno, después me casé, tengo 5 hijos, también médicos y abogados, y con posterioridad, ahora casi 13 nietos, porque hay uno en camino también. Y En siempre total, ¿triste con el que está en camino? 13 con este camino, sí, me enteré la semana pasada. Qué Y nuevo. eso para mí es mi felicidad. Creo que siempre quise formar una familia, pero antes de conocer a mi esposa de chico, era como que era un desafío glorioso formar una familia. Lo viví siempre así y a Dios gracias así ocurre, Qué porque maravilla, creo que doctor. Me parece maravilloso lo que está diciendo, porque es como que la familia perdió lugar en el último tiempo. Y para mí también era un desafío enorme formar una familia. Era como algo muy lindo que quería lograr en la vida. creo que sí, aparte la familia, ya no hablemos de célula de la sociedad que lo es una comunidad de vida, de amor y escuela de virtudes. En realidad, si la virtud es conducir a la persona o si la educación es conducir a una persona hacia el lado de virtud, qué mejores docentes que los padres, docentes afectivos, docentes intelectivos y volitivos también, porque en general el padre y la madre, ambos, en su ejemplo o en su compromiso con lo familiar, van constituyendo un modo de convivencia que después los hijos seguramente lo tengan internalizado y puedan con eso iniciar sus propias familias. Y yo lo he podido experimentar eso. Así Sí. que ya con casi 74 años y voy a cumplir 50 de psiquiatra, para mí es una gran alegría. Y Bien. bueno, Bueno, pues, ese es el comienzo. Después trabajé 23 años en el Poder Judicial hasta que me jubilé y muchos años en el Hospital Borda como médico interno
y jefe de guardia. Así que, ya le digo, todo el tiempo ha sido, primero los enfermos mentales, después todas las enfermedades mentales que plantean causas jurídicas. Eso es el mundo de la psiquiatría forense. Sí. Y ¿Y por bueno, qué se ahora estoy interesó con por usted. la psiquiatría forense? Bueno, siempre me interesó esa parte del problema mental que plantea una causa jurídica, porque en realidad la psiquiatría forense en la Argentina tiene ya, antiguamente no existían, bueno, antiguamente, ay, sí, es lindo hablar de la historia de la psiquiatría, porque es como todo, amamos lo que no conocemos, no podemos amar lo que no conocemos, y la psiquiatría forense, los cursos de psiquiatría forense, el curso en realidad de posgrado de psiquiatría forense es relativamente nuevo. De psiquiatría es del año 50. Mi Sí, padre perteneció a la segunda promoción. Yo me recibí en el 80 de psiquiatra. Y después en esa época no había, la única forma de vincularte a lo forense era ingresar. Ingresé por concurso en el Poder Judicial sí. y gané el concurso y bueno, y seguí toda la vida con psiquiatría, y ahí me tocó todo, la esfera laboral, la esfera civil y la esfera penal. Así que mi vida ha sido vinculada a homicidios, violaciones, Wow. problemas laborales que generan, por ejemplo, traumas físicos, hay que evaluar en qué estado está, los efectos de informarle al juez o a la Cámara, en el caso que lo pregunte ella, qué patología tiene el individuo, qué grado de deterioro, qué grado de incapacidad laboral, si la gravedad de la enfermedad mental hace que ese individuo, por ejemplo, sea necesario hacerle una insanía y que el juez nombre un curador. Todo ese universo es el que más me dediqué, pero empecé siempre por el hospital psiquiátrico. Qué El barbaridad. hospital psiquiátrico no es algo nuevo. Usted sabe cuando empezó el primer hospital psiquiátrico en España, el Reino de Valencia, en 1410, un sacerdote que se llamaba Gilbert Joffre, Joffre es apellido de la zona de Cataluña, del norte de Sí. España, Valencia, y le dice al rey que era necesario entender que hay enfermos que no son poseídos ni son endemoniados, que son enfermos personas, y entonces fue la primera institución, el primer frenocomio, donde ya no iban ni a la hoguera, ni a matarlos, ni a ningún lado. Decía, este hombre está enfermo mental. Y fue un sacerdote, acuérdense en Gilbert Joffre, si lo buscan lo pueden encontrar. Pues con posterioridad vino Francia, el mismo Sí, Pinel, que era un médico francés, sí. reconocía del fin del siglo XIX, reconocía ese avance de esa España eh, pródiga y fructífera como fue la España del siglo de oro, Sí. porque estaba en gran expansión en ese momento, que ya ella había tomado esa. Y nosotros, en nuestra Argentina de 1910, hubo un Sí. gran psiquiatra que se llamó Domingo Cabré, que conocía el mundo de la época de Roca y hizo un plan de salud mental maravilloso que creó casi todas las colonias y casi todos los hospitales neuropsiquiátricos. La colonia Upendor, por ejemplo, en Luján, la colonia para oligofrénicos en Torres, cerca también de Luján, los hospitales neuropsiquiátricos ya, si bien estaban, porque antes la parte psiquiátrica estaba en el hospital de hombres, pero después se hizo ya el hospital Borda, que no sé, ya le digo, era Hospicio de la Merced, de Buenaventura. Borda fue un médico relativamente nuevo. Ah, qué Después bárbaro. terminó siendo Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Hay una Eh, historia interesante para mí, es, porque el es UDE fue un muy, profesor mío. es muy interesante escucharlo a usted. Yo lo escuché, bueno, hoy cuando hablamos a la tarde, y lo que yo sentí, que yo me guío mucho por la sensación, ¿no? Que lo que me provoca la otra persona, que entiendo que eso es la transferencia, sentí como sus palabras, como respecto a los pacientes, eran palabras muy amorosas, ¿no? Palabras muy bondadosas, de acompañamiento, y no es tan usual verlo en los psiquiatras. O sea, es bastante poco común, aunque debería serlo común quizás. Bueno, los que nos formamos en los hospitales
sabíamos que la esencia dice, no curas, mejoras, no mejoras, acompañas. Cuando, digamos, yo nazco en la época que nacen los psicofármacos, en el 50, 1950, sí, Claro, uno. 52 Ahí estuvo. el primer, claro, la famosa cloropromacina fue el primer Sí. neuroléptico, pero antes no existía eso, existían métodos mucho más coercitivos, ponían los famosos chalecos de fuerza, terapias Sí, electroconvulsivas. shock de Así que insulina. en realidad, claro, también los accesos de trementina, las inmersiones, era otra historia, tampoco se la puede juzgar porque no había elementos. Era como decir, bueno, ¿por qué grita alguien? Si no tenía anestesia, gritaban. Después surgió los medicamentos para anestesia, si no. Pero siempre me gustó estar cerca del enfermo. ¿Por qué? Porque en el fondo la clínica, si uno busca la etimología de las palabras, es el que está cerca del enfermo. Entonces yo no lo podría curar, lo acompañaba, tocaba la guitarra con ellos, cantábamos, hacíamos terapias a veces de apoyo, porque en un esquizofrénico que lleva 30 años internado, como me pasó a mí, encontrar expedientes de 30 años donde ya los médicos que habían intervenido habían muerto. Hay pacientes que Wow. han estado 40, 50 años en el Borda. Eran esquizofrenias sebefrénicas que empezaron por ahí en el año 30 y yo los alcancé a ver mientras estuve. Así que la compañía era fundamental, estar cerca de él. Ahí es donde chocamos un poco, yo le hago ese comentario con la escuela psicoanalítica, Sí. porque cuando llegan los primeros psicoanalistas, por ejemplo, Pichon Rivière, que entre paréntesis creo que fue el primero que hizo electroshock, si bien era psicoanalista, Sí. eh, no tenía mucho apego a estar en el Borda, porque ellos decían que la terapia psicoanalítica era para gente distinta, para cuadros neuróticos menores, para gente con problemas. Pero el enfermo mental fue estéril esa terapia psicoanalítica para él. Pues yo he visto psicoanalistas tratando por ejemplo, de acompañar a una catatonía y mejorarla, una esquizofrenia catatónica, una hebefrénica. Y bueno, y no duraban mucho, no estaban, había alguno que otro, pero la mayoría a nosotros nos decían, bueno, pero yo no nací para ser hotelero. Hotelero le decían a los médicos que acompañábamos, medicábamos para que no se tiren por las ventanas, no se coman los dedos, como Los que mil hacían, veces me tocó a digamos. mí. Los que hacían, Claro, los que hacían eran lo hoteleros. cuidamos, Ay, claro, Dios. lo cuidamos, lo cobijamos, lo acompañamos y nos reímos con él cuando hay que reírse. Para mí, esa posición humana, que es la que empezó con ese valenciano Gilbert Joffre, para mí está ahí en el espíritu. Por eso no entiendo por qué cierran los hospitales neuropsiquiátricos, porque no toda familia puede tener ni está capacitada para convivir con un enfermo mental. Realmente hoy hice un elogio a su persona, maravillosa, porque tal vez alguno, si usted ha hecho conocer su biografía, es digna y mérito de gran humanidad. Muchas gracias. El doctor hoy me dijo las cosas más lindas que me dijeron hasta ahora, chicos. Es totalmente amoroso y además que tiene unas palabras cargadas de poesía, de amor, que a mí me genera eso como que el lenguaje tiene una carga emotiva importante y me parece que eso es lo que cura, ¿no? De alguna forma, no diríamos cura, pero es lo que lleva a una persona o la encamina a sentirse mejor, ¿no? Me hizo sentir bien a mí con lo que me dijo, me pareció tan amoroso. Realmente es algo que conmueve. Y digo, y además enfrentarse con estas cosas, como me dijo usted, como que no sé, que un paciente se coma los dedos. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo se enfrenta Bueno, a una situación así? bueno, imagínense, estábamos de noche, 3, 4 médicos para 2.000 pacientes internados, a veces un catatónico, una esquizofrenia, que la catatonía es una rigidez grande que tienen los esquizofrénicos, una forma clínica de la esquizofrenia. Está la paranoide, hebefrénica, simple, esa de mal pronóstico también. Por ahí se cortan, se lastiman, se comen los dedos. Cuando usted lo va a ver, bueno, ¿qué tiene que hacer? Llevarlo a la enfermería, suturarlo, y sale de ese estado de catatonía y por ahí no entiende por qué le faltaba un dedo o por qué se tiró por el agujero de un ascensor o como en otras ocasiones subir a un cuarto piso de un edificio del Borda que no tenía paredes y que amenazaba a tirarse y ponerse en la cornisa.
y los médicos éramos dos, subíamos y uno me agarraba de atrás porque yo sí agarraba al paciente y me lo podía llevar con él. Eso es Claro. lo que yo digo, la psiquiatría de frontera. Es la psiquiatría. Yo no estoy en un diván como médico psiquiatra con el Díaz y Santa Fe. No tengo nada contra los psicoanalistas, pero es No, otro mundo, es otra realidad. Es no, no. otra realidad. Entonces, la Además, también realidad a mí es me caen mal esos, ¿eh? O sea, yo defiendo el psicoanálisis, pero los que comentó usted a mí también me caen mal, porque yo soy lo que, de las personas que dicen hay que hacer, hay que meterse a hacer, y hay que hacer con el otro, ¿no? Esto que dice usted, no se puede mirar de lejos y decir qué hacer, no, hay que meterse en la situación. Y eso me parece lo por eso. importante. Tal vez el universo de estudio es distinto, tal vez el objetivo, la patología mental es distinta. Nosotros tratamos mucho al psicótico, al alienado psíquico. Ese es el mundo donde actuamos. Y tal vez el psicoanálisis como terapia actúa en personas no psicóticas, en neurosis, en personas que necesitan ser escuchadas y que no encuentran interlocutores, porque hoy día mucha gente está sola y encuentra una compañía. Una vez me lo dijo un psicoanalizado, que me dice, mira, llevo 3 años y estoy bien porque hay alguien que me escucha. Después vivo solo y este hombre me escucha y me hace tomar fuerza. Por eso hay un misterio en la psicoterapia. Es un misterio. Yo he atendido gente que se ha ido y otros que han venido de grandes psicoanalistas. Entonces entendí que el misterio de esa famosa transferencia que llaman los psicoanalistas está en la calidad afectiva humana de la persona. Porque no puede ser que un mismo paciente esté bien con uno y vaya al otro y ruede y gire y al final se quede con uno, que por ahí ese es el misterio, que hay ese afecto, esa correspondencia, en algunos casos esa empatía, que hoy le definía. La gente usa mucho la palabra empatía. El que la usó primero fue Max Scheler, que es un hombre de alemán del siglo de 1950, el siglo pasado, que había escrito sobre esencia y forma de la empatía, también usó la palabra simpatía. La empatía es captar el sentido de una vivencia ajena y hacerla propia. Es poder decir, en manos de un poeta, ya no hay dolor que al mío no responda, ni corazón que en mí no esté latiendo, ni lágrima de amor que se me esconda. Cuando ocurre eso en el espacio vivencial, es que estoy sintiendo empatía. Capacidad afectiva que no todo el mundo tiene. Por ejemplo, los psicópatas. Los psicópatas carecen de empatía. Tienen una suerte de ceguera axiológica. Ceguera axiológica es tal vez la incapacidad para vivenciar valores. Por eso los otros días hablé, conocen el precio de todas las cosas, pero el valor de ninguna. Sensualista sin corazón, razonador sin espíritu. Qué maravilla. Pero yo no hago crítica a la terapia psicoanalista. Yo les digo que la terapia psicoanalista tiene límites que ella misma es consciente. Por eso hoy día hay más terapia cognitiva, sistémica, son ensayos de tratamientos psicoterapéuticos. Yo creo que hubo un cambio muy grande de lo que son los post-freudianos, que son los que usted menciona, después cuando apareció Lacan, que Lacan sí era médico psiquiatra, y él sí trabajó con psicosis. Y ahí él abrió la posibilidad a los psicoanalistas para trabajar con psicosis, como de una forma muy específica. Entonces ahí empezó a ver el lenguaje, empezó a ver el tema de los neologismos, a leerlos desde otro lugar. Pero él sí dijo, hay un tratamiento posible de la psicosis. A mí lo que guió toda mi práctica y todo lo que yo pude, digamos, pensar y hacer con mi esposo fueron muchas frases de Lacan, como por ejemplo una que era no retroceder ante la psicosis, ¿no? Que está en el seminario 3. Y para mí esa frase fue muy importante porque dije, yo gracias a eso puedo decir, no, ante esta situación, avanzo, digamos, ante esta situación pregunto, ante esta situación reflexiono, pero no retrocedo, digo, no se puede hacer nada, ya no hay nada más para hacer, que no sé, que se vaya, ¿no? ¿Qué sé yo? Es como que... Está bien, no hay enfermedades y no enfermos. Cada persona es un universo. Entonces, hay psicosis, como bien dice usted,
que pueden tener ese abordaje, y hay otras que son impermeables a la terapéutica. Por ejemplo, lo que es impermeable a la psicoterapia es el psicópata. El psicópata es la pesadilla de la psiquiatría forense, y hay muchos psicópatas. Por eso le recomendé un libro, si hay algún oyente, que se llama Sin Conciencia, el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. Sí. Que una de las características de Robert Hare, profesor vivo de la Universidad de Columbia Británica, que él le llama la atención a todo diciendo, es increíble cómo buscan poder, cómo buscan riqueza, lo poco lírico que son, cómo manipulan al otro, cómo pasan desapercibidos, incluso tienen lo que se llama un atractivo superficial. Sí. Digamos, son embaucadores, pero son psicópatas. Antiguamente no le llamaban psicópatas, todos los términos cambian. Mire, el primero que vio eso fue, hoy se lo dije, un discípulo de Aristóteles que se llamó Teofrasto. Él escribió un libro que se llama Los caracteres humanos, que eran 30 más o menos, y ahí estaban ya puestos algunos, los tipos hipocondríacos, los fóbicos, bueno, pero él pone uno de los perversos, perversión, que la palabra es invertir. Después en Inglaterra, un inglés que se llamó James Coe Preacher, me acuerdo, escribe un libro, habla de moral insanity, o sea, los insanos morales. Individuos que fuera del orden valorativo moral no deliran ni nada de eso, pero el otro es un objeto, lo ve como un objeto, no como un prójimo, un próximo. No cree espacio de nostridad, lo que en nostridad llamamos, Martin Buber habla mucho de la nostridad. El otro próximo, el cristianismo habla de próximo también, de proximidad, de intimidad. Que no pasaba, y bueno, después llamó desequilibrados mentales de Regis, francés. Cada escuela, los franceses, los ingleses iban alternando, hasta que llegaron los americanos, hicieron el DMS-3, hoy día, el primero, que salió allá hace unos años, y ahí intentaron hacer un rejunte de todo, 2x3 vuelven a sacar y a poner, porque no se puede, ¿sabe cómo se hizo con los psiquiatras americanos? Se reunieron los psiquiatras de la Asociación de Psiquiatría Americana y empezaron, cada cual aportaba, ellos les gusta tipificar, pero olvidaron un poco la tradición también de las escuelas alemanas, francesas, inglesas, la misma escuela española, que ya le digo que arrancó con Valéry, y ahí se empiezan a poner corsé a veces, porque pone, bueno, este es este, y si hay 10 personas y tiene 10 de 8 de los síntomas, ya es. No es tan así, es un poco... somos el mismo en la vida, somos el mismo, pero no lo mismo. El tiempo, somos seres que vivimos, que estamos siendo. El tiempo nuestro es un devenir constante, no es que somos una foto, somos una biografía, estamos siendo. Me gusta esa forma de pensarlo y de verlo. Y no, yo me quedé pensando también, porque en la psicosis muchas veces lo que ocurre, o lo que yo vi en la clínica, es que el otro, a veces para el psicótico funciona, sobre todo cuando está descompensado, funciona como un objeto, porque yendo al caso de Milei, digo, hubo un caso que a mí me llamó, o sea, una escena que a mí me llamó mucho la atención, que es cuando el chico se cae desmayado en el escenario y el presidente no se da vuelta a agarrar al chico o a hacer algo que para mí un perverso se hubiese ido a agarrarlo y decir, ay, pobre chico, no sé, para quedar bien con los demás, pero él no lo registra ese acto, no registra al otro, como que lo deja como si se cayó, no lo registro, y la lectura que hace de la situación es decir, como yo dije zurdos, entonces por eso se desmayó. ¿No? Es como una lectura como extraño, delirante de la situación en donde el otro casi no es un otro. Bueno, él seguramente será producto de su biografía también. Él denuncia a sus padres con un término, para mí un neologismo, yo no conocía, progenitores, existe en el diccionario, pero yo digo, a este hombre le falta ternura para no llamarle papá y mamá, o padre, mi madre.
no eran buenos, eran malos. Bueno, pero progenitores me parece muy bizarro, una extravagancia del lenguaje. ¿Por qué insisto en el lenguaje? Porque somos lo que decimos y cómo lo decimos. El lenguaje que habitamos, que es el lenguaje español, habitamos este océano sonoro, porque el lenguaje es el pensamiento interior. La palabra, esta, la que nos comunica, es el fenómeno sonoro. Pensamos Sí. con palabras. Y hay enfermedades del cerebro que afectan el lenguaje, las afasias, hay miles que afectan el lenguaje, los trastornos ateroscleróticos. Por eso, el degradar el idioma es degradar lo humano. Sí, ¿Sí? ¿Cómo se degrada una persona? Degradando el idioma. Ahora está muy de moda que a una chica muy bonita que se llama María, la amiga le diga che boluda. Perdón, no me gusta usar, pero estoy tratando de ejemplificar. sí, me parece Y yo le decía, perfecto. los otros días, iba dos adelante mío caminando y mete a boluda entre ellas. Y yo le digo, ¿cómo se llama tu amiga? Se llama María. Le digo, mira, discúlpame la intromisión. Si es María, podría decir de ella, si el mar que por el mundo se derrama tuviera tanto amor como agua fría, se llamaría por amor María y no tan solo mar como se llama. Pero de tu palabra, boluda, que es muy moderna, pero no por moderna, es modernamente vieja. No es creativa tampoco. No puedo construir un verso. No. Y lo que yo noto en el lenguaje de los políticos es el insulto, la descalificación. No sé, es por educación, pero a veces hay patologías mentales que no tienen frenos inhibitorios en su verbo. Y esa falta de frenos inhibitorios hace que digan cualquier cosa, sin medir las consecuencias de sus acciones. Por eso siempre me gustaron nuestros escritores. El último grande que tuvimos, Borges, era muy cuidadoso cuando hablaba. No descalificaba de esa forma, ni hablar de Leopoldo Lugones, Conrado Nale-Roxlo, Enrique Banks, los grandes, Baldomero Fernández, por no hablar de Obligado, o los españoles, Zorrilla, López de Vega, Garcilaso. Cuando uno va entrando en la literatura con pasión, te llenás de lenguaje. Totalmente. Por eso a muchos psicóticos les gusta mucho leer. Exacto. Y yo les sugiero a veces que lean poesía. La poesía cura por belleza, mejora por belleza. Eso se llama, en latín, la via pulcritudinis, hay una encíclica referida a esa. Ya que no podemos explicar a Dios, porque nuestra razón no abarca esa posibilidad de explicarlo, encontrémonos con el arte de la naturaleza, que el arte de la naturaleza es el arte de Dios, para los que creemos en Dios. Entonces, percibiendo lo bello, que es una emoción singular la belleza, nos acercamos a la belleza increada, a la belleza primordial, esta belleza que nos rodea. Y lo mismo pasa en el lenguaje. Por eso he escrito una vez sobre el lenguaje, y hablando de la poesía, que Heidegger terminó su libro El ser y el tiempo elogiando a los poetas, porque decía que el poeta era el mejor que describía la realidad de las cosas. Y yo digo la manifestación más decorosa de la realidad. Yo, por ejemplo, le podría decir a una novia, mire, bueno, mañana cuando te fuiste me agarró un estropillo acá en los intestinos. O podría decirle, al promediar la tarde de aquel día, cuando iba a mi habitual adiós a darte, fue una vaga congoja de dejarte lo que me hizo saber que te quería. La nostalgia del amor ausente que se va, que podría llamar también esa nostalgia metafísica que nos habita, de ese estado preadámico de proximidad con lo divino, que quedó inscrito en la memoria para los que creemos. Algunos te dicen, pero Abasolo, ¿vos crees en ese cuento? Y yo sé que les digo siempre, si tenés un cuento mejor, contámelo. ¿Sabe qué? No pude dejar de pensar porque la semana pasada estuve leyendo los escritos de Lacan y Lacan empieza sus escritos en obertura de una recopilación, empieza diciendo, tomando una frase de Buffon, que es un naturalista anterior a Darwin, y dice, el style es el homme. Yo no sé francés, chicos, me van a corregir, pero dice, el estilo es el hombre mismo. Y es lo que habla es del estilo del lenguaje. Lacan lo toma y dice, el estilo del lenguaje es el ser.
o sea, es el hombre mismo. Y me pareció una Sí. frase que no se suele escuchar, pero me pareció maravillosa esa frase, y no me la podía parar de repetir. No, eso, como dijo usted, el lenguaje que habitamos, o el lenguaje que nos habita, No ¿no? sabiste, el océano sonoro. Bueno, algo parecido a eso dijo Coco Chanel también, que decía, la gracia está en el estilo, la forma de... Mire, nuestra lengua castellana, le dije, era 1000 años. Yo estuve en donde nació la lengua. La lengua nace en un pueblito de La Rioja, en España, que se llama San Emilián de la Cogolla. Hay dos conventos, Yuso y Suso. Imagínense esos dos conventos que uno los ve, está tal cual. En el año 800 y pico aparecían las glosas emilianenses, porque eran de San Emiliano, un santo español del siglo VI. Uno va y ve los grandes libros escritos por los presbíteros, los curas, que estaban escritos en latín. Y al lado un glosario con lenguas de Navarra y de León, en los primeros reinos, aclarando ese latín vulgar en la lengua castellana, documentos de donación, palabras como prado. Ya el latín incorporaba las lenguas de esa parte de España, de Pamplona, de León, de Navarra. Y ya, ¿quién lo trajo el latín? Lo trajeron primero los romanos, el latín vulgar. Y después los visigodos también trajeron el latín. No se olviden que los visigodos, que llegan en España más o menos en el 300, 400, eran visigodos romanizados. O sea que el Imperio Romano les había llevado su cultura, había abrazado a los visigodos que eran de la zona del norte, de Noruega, de Gotland. De ahí venían los visigodos. Pero trajeron ellos el arte gótico, trajeron el latín vulgar. Y la mayoría de la gente en esa época era analfabeta. El primer poeta de la lengua castellana se llamó Gonzalo del Berceo, que es hace las cánticas a María, igual que como Alfonso el Sabio también del año 1200 en España. Cómo en esos conventos se conservó el latín. Sí, Es una lengua maravillosa. Y dio el nacimiento a las lenguas romances. ¿Qué lenguas son las romances? La lengua española, la lengua francesa, la italiana. ¿Entienden? Yo hago mucho eso de ir a buscar la etimología de la palabra, de dónde viene, porque me parece muy A mí importante. me parece y sí, le doy, por ejemplo, relacionado. Claro. Uno entiende, por ejemplo, alienado. ¿De dónde viene alienus? Extraño. Un alienus es un extraño. ¿De dónde viene loco? De alguien que se fue del lugar, se extravió del lugar. Loco, acuérdate, locomoción, locomotora, locus, loco, logar. Y alienado, delirio, viene de una palabra latina, delirare, fuera del surco del arado. Sí. ¿Qué quiere decir? Que un delirante se aparta del surco del normal pensar. Se aparta, pierde el contacto vital con la realidad, al decir de Minkowski. Entonces, la lengua es maravillosa. Y por eso la pobreza idiomática, el que se repite, o sea, no quiero dar o sea, o el que yo ya sé que me va a decir lo mismo, que el que no pierde vocabulario. En la gobernación de Buenos Aires tenemos un buen ejemplo, por ejemplo. La limitación verbal. ¿Qué hace? En general, un limitado verbal no puede verbalizar el mundo afectivo y es violento. Totalmente. El que no verbaliza, el que no hace palabras, el que no traduce en palabras. Me peleé con mi señora, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? No, hablé 2 palabras. Bueno, te faltan palabras. Totalmente. Es lo mismo que a los niños. Yo lo dije el otro día, que los nenes cuando son chiquitos, no sé, van a salita de jardín, vuelven mordidos, golpeados, claro, porque como no tienen palabras, usan el cuerpo. Y decía lo mismo que muchas veces en las clases más marginales, más sociales, hay más violencia, porque hay menos uso del lenguaje, y hay más cuerpo ahí puesto. Todo, tal cual usted lo dice. Lo que pasa es que hay chicos que son de 3 cholos, me adoro a mis nietos, vienen y ya no sé qué está pasando con las nuevas generaciones, pero yo, el mayor tiene 12 y el último meses, yo veo la evolución lingüística de ellos y digo, este último ya entiende con menos de un año, con 6 meses, todo.
incorporan el lenguaje, no sé si son los fenómenos, lo que escuchan, la cercanía con los padres, pero mucha ideación, la idea como concepto. Sí. Y eso me parece maravilloso. A mis hijos yo les digo, bueno, ustedes van a aprender cuando eran chicos sonetos de Lope de Vega. Entonces, a los 5 años mi hijo Juan ya sabía los sonetos de Lope de Vega. Pero yo para que, no para que muestren ilustración, sino para que experiencien es muy difícil, es como escuchar una guitarra. Dulce guitarra española como carne de bagual, donde canta este zorzal, las calandrias hacen cola. Dulce guitarra. Y lo mismo pasa con la sonoridad, la musicalidad del lenguaje. Eso. Y yo le digo, pónganse, y mi hija todavía más viva, porque estudió letras, por ejemplo, a las chiquitas de 1 año y la otra de 2, las hace dormir con sonatas de Schubert. Entonces, ¿qué es? Una educación. Esa es una educación. Entonces, ya va a generar los anticuerpos cuando caiga, perdón los que hiero su sensibilidad, los legantes y toda esa cosa. No es la sensibilidad. No, porque no quiero quedar mal con ellos. Estás en modo descanso, no se dice acá, bueno, sí, ahí está. Pero entonces, algo, lo voy a interrumpir para decir algo que me parece muy importante con lo que viene diciendo y me parece que va al caso, que tiene que ver con que en la psicosis, por ejemplo, en los síntomas, los que se nombran como síntomas negativos, lo que hay también es un aplanamiento del lenguaje cuando hay aplanamiento afectivo, porque es como que el lenguaje deja de tener sonoridad, de tener entonación, de tener ese ritmo que le da justamente la emoción, ¿no? Y esto es lo que usted recupera, y es muy interesante recuperar eso por medio de la poesía en la psicosis, por ejemplo. Sí. Hay la mejor definición de locura, no la dijo precisamente un psiquiatra, hoy se lo dije. La mejor definición la encontré en un libro que se llama Ortodoxia, de Chesterton, es un hombre inglés, un escritor, periodista, muy conocido, nació como protestante, pero se convirtió gracias a un sacerdote católico, Neumann, que acaba de ser nombrado santo, doctor de la iglesia. Definió qué era la locura. Y él dice, el loco ha perdido todo menos la razón. Lo que pasa es que su razón fue arrancada de la raigambre vital. Es una razón que opera en vacío. Es una razón desafectada, la forma grave de la locura, porque les vuelvo a decir, no hay una locura, hay mucha, hay gente que está en el estado intermedio. Un paranoia no es un paranoide. Un paranoide, una persona paranoide, un poco desconfiada, no es ya un psicótico, una paranoia, una psicosis paranoica. Entonces, no es fácil tampoco, porque una persona verifica si la puerta está cerrada una vez, ya es un neurótico obsesivo, no. Exacto. Una golondrina no hace verano, me contestó un profesor mío. Porque entonces, ¿quién no se persinó 2 veces, o verificó, o limpió 3 veces con un balde, y después, pero ya me ha tocado ver gente que no tocaba nada y usaba detergente y ya las manos escamadas de tanto detergente y siempre tenía esa duda vital del neurótico obsesivo con ese impulso a controlar, a ver, esa fobia, ese miedo a contagiarse, ese miedo a ser castigado, que se persigna y pasa 3 vueltas y da 2 vueltas, o que va por una baldosa y salta otra. El neurótico obsesivo, el ritual obsesivo. No sé si soy claro, doy ejemplo. Que la compulsión a realizar algo, ¿entiendes? Son complejos, los que están muy estructurados, es un cuadro, no digo psicótico, pero la neurosis obsesiva grave es compleja. A veces hay que medicarlo con antidepresivos, se deprimen a veces, es muy difícil sacar cuando el rollo, como dicen, está muy armado, es muy difícil, es lo mismo que cuando, es como todo, cuando se solidifica una idea sobrevalorada, se convierte en idea delirante. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y además, en psicoanálisis también se piensa esto de que es muy difícil distinguir entre un psicótico compensado y un neurótico obsesivo cuando está en estado grave. Sí, porque uno diría a veces, lo que pasa es que en las neurosis siempre hay un contacto con la realidad del hombre, las habilidades socioambientales se conservan, puede formar una familia, un neurótico obsesivo puede estructurar una vida, trabajar. Mire,
uno me preguntó, ¿vos cómo definirías? Y no me pertenece a mí, lo voy a nombrar a Freud, porque estuvo acertado, que no es de él, pero estuvo acertado. ¿Quién es sano mental? El hombre que tiene Sí, capacidad de amor y la trabajo. Marina Punto Sal, final. sí, Lo dijo él, no es que maravilloso. lo haya dicho él, ya Platón y Sí. alguna poética de Aristóteles. Pero bueno, vamos a dejárselo a él para un día ponerle una cocarda a Freud. Yo no me llevo muy bien con él, pero bueno, no sé si sería su amigo. Pero, porque ¿sabe A qué usted, pasa? usted Yo es más noto que lacaniano, me parece igual, ¿eh? A usted le caería no, mejor no, Lacan. no, para mí la fenomenología, yo soy existencialista puro. A mí me gusta la realidad tal cual se presenta. Amo la realidad, soy realista. Me gusta abrazarme a mi hijo, a mis nietos. Ay, está Vivo, me gusta maravilloso. andar a caballo, me gusta percibir la naturaleza, ver, me gusta la poesía. Ahí es la clave, conmocionarse con el mundo afectivo. Pero qué Exactamente. interesante, es muy interesante lo que dice porque sabe que en la carta robada, que es uno de los primeros textos de Lacan en sus escritos, habla justamente de que el poeta, de alguna forma, es quien hace el descubrimiento mayor, ¿no? En todo en lo que pasa en ese episodio de la carta robada. Y bueno, toma también la carta robada de Edgar Allan Poe. Y sobre Sí. eso hace como un análisis. Y me parece muy psicoanalítico igual lo que está diciendo. Lo que pasa es que, mira, yo le digo una cosa con edad. Mucha gente me ha consultado por dónde empezar. Porque me dice, yo estoy leyendo a Sartre, estoy leyendo a Nietzsche. Vamos a empezar, vamos a ver. Vamos a estudiar primero los presocráticos. ¿Por qué no hacemos? Eso me lo dijo un profesor ya fallecido. Cuando yo tenía 20 años me gustaba la filosofía, ¿eh? La poesía me gustó siempre, la filosofía en medio cuando estaba en medicina, sabiendo que se venía la psiquiatría, iba a dejar muchos espacios para pensar. Algunos nos arrogan a los psiquiatras que somos los que sabemos más de más cosas y no tanto de pocas cosas, como por ejemplo Qué un bueno, traumatólogo que se especializa en rodillas nada más. claro, Para nosotros viene una persona, no viene un dedo. Viene una claro. persona, no viene un corazón ni un sistema linfático. Viene la maravilla de un ser, que para mí es un misterio, y que pone confianza en mí y yo pongo confianza en ella. Y vamos a ver ese encuentro que resulta. Por eso cuando me dicen, estoy leyendo a Sartre, estoy leyendo a Foucault, estaba empezando muy tarde, amigo. Eso es ayer. Aparte, no voy a hablar de la vida de Foucault, pero empecé a leer los presocráticos. Léete, por ejemplo, La moral a Nicómaco entera de Aristóteles. Lee La República, lee los diálogos socráticos. Lea lo que sabes de los cínicos. No llegues a Foucault. Foucault no, es como, no sé, querer estar, es muy del moderno, del hombre moderno hoy, de la criptomoneda. Quieren elegir el atajo, no el camino. Y si el atajo fuera tan bueno, el camino no existiría. Eso enseña la vida. Si vos vas Chicos, por cordillera, tomá, esa frase se hacete el la anotan, atajo. ¿eh? Claro, Esa frase para mirá, anotarla. para llegar a un cerro catedral allá, anda por ahí que es más fácil, y te caes por agarrar el atajo. Por eso, si el atajo fuera excelente, no existiría el camino. Y en todo pasa lo mismo, en la naturaleza lo tomamos como ejemplo. ¿Cuál es la condición de madurez de un fruto? La dulzura. Una manzana puede ser muy bonita por fuera, pero yo la muerdo y sabe agria. Cuando madura, sabe dulce. Un elogio a la mujer madura, un día escribí, me aplaudieron todas las mujeres de 70 años porque quedaron con la dulzura. Es que es así. Es lo que te dice una joven de 25 años que no encuentra un compañero y conoce uno de 20 y se espanta de lo que escucha. No puede morder dulzura, pero no porque sea malo, porque no maduró. Exacto. Desgraciadamente hay gente que llega a una edad avanzada y no madura. Bueno, yo intervine en esta generosa hospitalidad suya a raíz del encuentro, mi opinión sobre nuestro presidente, que para mí no ha madurado, pero no es una crítica, no es que yo lo descalifico, no ha madurado. Hay gente que madura y otra que no madura. Hay uvas que maduran y otras que no maduran, manzanas que caen sin madurar. Está mal y tiene problemas.
Yo un Sí, inmaduro no lo pondría al frente de un barco, porque no encontraría el puerto seguro, porque no sabía ni a qué puerto va. En fin, totalmente, yo totalmente. no pido que se opine igual, me encantaría que opinaran distinto, nunca me sentí... Mi realidad se limita a mi familia, a mis hijos, y podría haber aparecido 1000 veces en los medios. Ahora lo hago con espíritu docente. ¿Por qué? Porque cuando leí el Oratore, un libro de Cicerón, decía la primera, que ahí enseña lo que es el buen diálogo, el Ujú. dialogar, el no pervertir el idioma. No se olvide Sí, que tanto Virgilio, Horacio como Ovidio, que fueron los escritores latinos, insistían en la buena gramática latina. En, sí, En España empezó la gramática con Nebrija, Antonio Nebrija, en 1492, casi cuando estaban tomando Granada, ya Antonio Nebrija decía el buen escribir. Y lo mismo en el buen hablar, en el buen discurso, en la estética, en la belleza del diálogo. En ese exacto. sentido, la mujer es más inteligente que el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer se enamora más de lo que escucha y el hombre de lo que ve. La mujer Ven, es más nervio aprendan ustedes que auditivo. están y aprendan de lo que dice el doctor. ¿Ven? Eh, Ya los una, estoy una amiga aprendan. agregó a ese concepto que dice, la mujer se enamora más de lo que escucha, el hombre de lo que ve. Por eso la mujer se maquilla y el hombre miente. Porque claro, si la mujer se maquilla y el hombre es más nervio óptico, miren, hay un ejemplo que yo puedo dar muy sencillo. Una chica muy linda ve a Brad Pitt, a uno que parece Brad Pitt, y queda como encandilado. Lo escucha hablar y se olvida enseguida de Brad Pitt. Sí. En vez el hombre más tosco, ve un, no sé, no digo Marilyn Monroe, vamos a buscar una más contemporánea, y dice cualquier cosa, pero la sigue mirando. Es más nervioso, por Totalmente. eso yo veo más agudeza en la mujer. La mujer es nervio auditivo, escucha el pensamiento. Más te digo, hay mujeres que me dicen, están casadas con un espanto y lo quieren, y eso es muy bueno, porque no están en el molde, en el cofre, en el envase, está en la esencialidad, está en el lenguaje. Un Qué elogio maravilla. a la mujer Me auditiva. parece, me parece una maravilla. Igual yo lo que escucho en sus palabras también, por ejemplo, me Ahí llega como dice, para perdón, decirle, Mariela dice, los hombres son más visuales, cierto. Las mujeres son más auditivas. Dice Mariela ahí, para darle sí, la mujer emocional, el hombre visual. Está bien. totalmente razón. Después Lo te que, corrijo. lo- lo que sí me gustaría decirle a todos que me parece importante, yo lo que escucho cuando lo escucho hablar al doctor, escucho un enorme capital cultural, lo que Bourdieu llamaba capital cultural, capital simbólico. Es decir, que viene con un montón de bagaje lingüístico, con un montón de bagaje histórico, con un montón de bagaje de un lenguaje instruido de familiar, ¿no? Como de atrás, de hace mucho tiempo, por su Sí, padre, por sus abuelos. sí, mamá era profesora superior de música, así que el arrorró de mamá era una sonata de Chopin, que tocaba muy bien. Y papá era todo diálogo socrático. ¿Por qué? Porque esto, pregúntame, esto y hablábamos. Y cuando estaba mal por algo, pocas veces, mire, ¿quiere que le dé una confesión? Yo llegué tarde a muchas cosas, pero llegué muy temprano a la felicidad. Ah, qué Digo tarde a maravilla. muchas cosas porque no tuve casa propia hasta grande, después de casado, no tuve auto grande, siempre me gustaron los caballos, creo que el primero lo compré a los 30 y pico, pero no reconozco espacios de infelicidad. Y para los que piensan que la vida, que ahora todo el mundo le decía, ay, no, no, una chica dice, ¿tenés 20? No, tengo 19, ¿cómo me dice que tiene 20? Hay un tema con la temporalidad en los jóvenes medio que nunca vi. Yo les puedo Sí, decir que la etapa de 60 a 70 es maravillosa. Dicen que los estudiosos en psiquiatría que es la etapa plena. Y después la segunda, yo digo, bueno, ¿será de 50 a 60? No, de 70 a 80, que es la que estoy transitando. Que digo, que yo doy fe, de 60 a 70, por eso llegué tarde. Mi primer viaje a España, porque no podía, tenía que ir a la familia, fue a los 64 años. qué O sea, yo no bárbaro. sabía lo que era, pero sabía de España todo, porque me pasé 50 años leyendo dónde iba a ir a España. Y cuando llegó a España, eh, aterricé en Barajas y para mí era todo nuevo. Hasta sabía las colinas cercanas a Barajas.
y Madrid había leído tanto que me sentía, y cuando entré en la calle Gaspar Núñez de Arce, que está cerquita, y después fui 5 veces más, 4 veces más. Así que, y ahí era para mí ese goce de conocer España, y ahí entré a recorrerla a pie, caminando, a dedo, toda. Desde Villa García, donde había nacido mi madre, Villa García de Arosa, mis abuelos, en Candás, en Bilbao, en Norte. Y ahí todo. Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada, solo, con una regia autorización de mi querida mujer, que le parecía demasiado, y se veía ella trepando los Pirineos, y ella dice, yo con vos a los Pirineos no voy. Y yo me subí los Pirineos, y claro, me dice, creí que me infarté, lo tengo filmado, creí que me infartaba, ¿no? Nunca había subido más que en La Pampa un cerrito, pero para mí fue maravillosa España, y la extraño enormemente. No hay mucha familiaridad. Yo digo, el español tiene un talento colectivo para vivir por amor. Usted va a España y se encuentra alemanes, ingleses, griegos, todo. Y yo le preguntaba en los bares, ¿y usted por qué viene? Porque acá se vive. Entonces, ¿dónde está usted que yate? No, hace frío. Voy a España porque vienen a vivir. Usted, por ejemplo, va a Marbella, hay barrios enteros de alemanes. En Mallorca, o en Menorca, o todas las Islas Baleares, está lleno de ingleses. Y no, dicen que no, que son aburridos, que los mismos ingleses lo dicen, ¿eh? Por lo tanto, yo no con el inglés, ellos aprenden mucho el castellano. Sí, es que yo creo que tiene mucho que ver el lenguaje también, porque en la sonoridad del lenguaje, por ejemplo, es muy tosca, ¿no? En el lenguaje alemán es tosco, el inglés es como muy concreto, es como que siento que el lenguaje también, esa sonoridad pesa. Bueno, eso ya lo decía Carlos V, ¿no? Decía, a la mujer se le puede hablar en italiano, en francés, en alemán al caballo, y a Dios en castellano. El lenguaje condiciona la percepción de la realidad. Claro, sí. Fíjese, decir te amo, en alemán no sé cómo se dice, I love you, la síntesis pragmática del inglés, para mí es demasiada síntesis. Por eso es que no ha dado esos gran cantidad de escritores, poetas. Si bien Shakespeare fue un gran poeta, tengo los sonetos acá de Shakespeare traducidos, por supuesto. No dejemos que mueran las bellas criaturas, como que la rosa nunca muera, es muy lindo, pero usa un inglés antiguo. Por eso a mí ni se me ocurría ir a un lugar donde no existía la lengua castellana. Cometí solamente el gran sueño de conocer el Vaticano, Roma, estuve una semana y volví a España. Me era suficiente. Si no generaba un espacio... Se enamoró de España. No, porque esa forma de recorrer no me gusta, que te lleven del hocico como toco de galpón un japonés con una banderita, vamos, acá estamos en el Escorial, acá estamos en Sevilla, acá durmió Santa María Teresa de Ávila, y vamos que tomamos las 10 no, yo dije, bajé y no tenía ni idea, bajé en Baraja, los primeros 2 meses y medio no sabía nada ni paraba donde... El taxista me decía, un lugar donde asentar mi fatiga. Y el hombre me llevaba a una posta, a un lugar chico, y ahí dormía. Un lugar donde asentar mi fatiga. Así que era cuestión de descubrir todo España sin que me lleven. No me gustaba ir en los tours, pero lo hice a esta edad, grande. Mis hijas ya conocieron mucho antes que yo España, no por edad, no por antes. Sí. Mis nietos también ya, pero ellas como van por poco tiempo, porque tienen que trabajar 20 días, necesariamente se necesita el tour. ¿No? Totalmente. Bueno, estamos hablando de todo. No, pero igual me parece genial lo que está contando, porque habla que atrás también de un profesional hay una persona, hay emociones, hay familias, no, porque a veces queda como eso, como la persona que atiende a los otros, ¿no? Y queda como relegada un poco, nunca se puede hablar de lo que uno siente, de lo que uno vive, de lo que es importante. Y esa sensibilidad en la vida justamente es lo que permite también ayudar a los otros, o así lo entiendo yo. Y eso es la vida. ¿Cuál es el argumento de la vida? El amor.
La gente, hay Totalmente. un libro que yo recomiendo, Estudio del amor de Ortega y Gasset, que se lo contaba a mis hijos cuando eran adolescentes y empezaban a ensayar sus primeras aventuras afectivas. Es fácil a la edad de inmadurez, precisamente no de dulzura, pero todos pasamos por esa etapa, hacer ficciones sentimentales con los novios. O sea, una ficción sentimental es ponerle atributos al otro que no tiene. Pues tanto lo que lo amo y la mamá y la tía le dicen, mirá, que se... Y no le dan caso, porque en esa época la ficción sentimental dice, y con el tiempo, ¿qué pasó? ¿Que dejaste a tu novio? No, que se le cayeron los atributos que yo le puse, que no los tenía. Claro, que no Eso se tenía. llama, claro, ficción sentimental, que es muy común hacerla. Bueno, a raíz de este comentario que hice Milei, imagínate la cantidad de ficciones sentimentales que hubo que... Pero han sido bastante benévolos, ¿eh? La verdad que sí, en las Sí, críticas bastante benévolos. En claro, fin, yo porque le deseo... Claro, porque es Yo un deseo tema la... difícil. Difícil. Yo le decía a las personas que están acá, que son nuestros seguidores, que a mí me parece que fue muy valiente realmente al decir algo que nadie se anima, como que todos rodean, todos lo saben, pero nadie lo quiere decir. No es como, eso es lo que, o lo que yo sentí siempre, que había como esto de no lo digo. Yo no lo iba a decir, pero si otro lo decía, lo iba a Sí, retomar. es que el Quijote, si bien no es propio del Quijote, en los diálogos con Sancho, insiste mucho en esos monstruos que hay que combatir, que son el miedo, la injusticia, la mentira. Sí, Y nos apartamos de la verdad por esos cuatro caminos, por la mentira, por el error, por la confusión y por la ignorancia. Eso es como nos apartamos de la verdad. Por eso es interesante que uno tenga la inquietud, incluso el entusiasmo por saber, porque así empezó la filosofía, es el claro, amor al saber. No enredarme, no puede ser toda, perdón, no puede ser toda mi vida Lugones ni puede ser toda tu vida Lacan. No, claro, exactamente, sí, ¿entendés? sí. Hay que abrir la cancha, muchachos, y hay que leer a otro. Totalmente, Porque sí. me lo decía, yo tenía una abuela que le encantaba también la poesía, y me dice, ¿por qué no lee Enrique Banks? Y a ver, ¿qué decía Enrique Banks? Enrique Banks, un gran escritor. Escribió mucho hasta los 25 años, después no escribió nada y antes de morir escribió de vuelta. Fue un caso muy raro. Sí, Pero este ejemplo que lo doy, esta poesía me ha servido de psicoterapia para un paciente deprimido que yo no sé, misteriosamente mejoró con esa poesía. Y le no, dije, la poesía se llama Árbol Feliz. ¿Qué es esto? Ayer nomás, árbol desnudo, seco, abandonado, inmóvil, mudo. Hoy de nuevo al cielo azul joven te elevas, pomposamente, lleno de hojas nuevas, y aquellas ramas rotas que tenías, y aquellas hojas secas que veías por instante caer, ¿dónde han ido? Tanto antiguo dolor desvanecido, bajo la maravilla de hojas verdes, no lloras lo que pierdes, retoñas en la misma cicatriz, y flor se llama lo que fue quebranto, comprendo cómo puedes vivir tanto, árbol feliz. Retoñar en la misma cicatriz. Sobre el dolor, ese retoñar, nacer. El árbol que pierde todo, abandonado, inmóvil, mudo, el depresivo. El depresivo totalmente. no es el triste. La depresión, hoy se lo expliqué, es la Sí, enfermedad de la tristeza. La enfermedad de la tristeza es más depresión. Hay muchos tipos de depresiones. Endógena, exógena, reactiva, mil. sí, Monoteísmo penoso, dolor moral, sentimiento de culpa, desgano, lo que sea. Pero esa poesía es muy ejemplificadora. ¿Por qué? Porque es metafórica también. Y el árbol totalmente. lo puedo hacer yo también, retoñar. Y ahí viene lo que para mí en psiquiatría es fundamental, que es la comprensión. Porque la palabra misma es muy bonita. Comprender no es entender. Comprender es prenderme con el otro, abrazarme. Qué Conmoverme, bonito. abrazarme. De ahí viene comprensión. Captar el sentido de una vivencia ajena y hacerla propia. Yo tal vez no pueda descifrar, pero sí puedo comprender. Puedo abrazarme a vos, querido paciente. Me abrazo humanamente a vos. Me quedo mudo, tal vez, sí,
pero estoy cerca tuyo. Bueno, acá en esta página, quiero interrumpirlo para decir esto, digo, en esta página preguntan mucho cómo reconocer a un buen psiquiatra, ¿no? Cómo reconocer a un buen profesional. Y yo les diría, ¿ustedes se dan cuenta ahora? ¿Ustedes lo escuchan realmente? ¿Ven cómo se reconoce a un buen psiquiatra? Solamente lo tienen que escuchar. Escuchan a un profesional y se dan cuenta, porque hay algo que pasa, o sea, genera una emoción, ¿no? Es como que genera esa cuestión de querer comunicarse, de poder abrirse, ¿no? De que como que el otro sí le importa lo que tenés para decir. Bueno, el entusiasmo. Un día a mí me preguntan, bueno, ya ese medio doctor, usted se jubiló, yo quiero para mi hijo recomendar. Y yo, mire, recomendar a un psiquiatra es tan difícil como un abogado. Es muy difícil. Es más difícil. Entonces yo digo, mire, vaya usted a una buena persona, que sepa que es una buena persona y entréguese en confianza. Un psiquiatra que usted algo sepa de él. Sí. Que no lo envuelva en racionamiento. Mis compañeros me cagan porque yo hice una frase. ¿Cómo sabes a Básolo si uno está bien psicoanalizado? Por Freud. Y es muy fácil, pierden las 3 S. El sentido común, la sonrisa y la señora, porque se separan todos. El sentido común, ¿por qué me dicen? Porque un hombre que no era psicoanalizado le decía a la mujer, te quiero. Y el psicoanalizado le decía, te quiero. Pero de que fue el psicoanálisis, cuando la mujer le decía, te quiero, él le decía, ¿qué me querés decir con eso? Ojo con las explicaciones, ojo con intoxicarse, ojo con intoxicarse con Claro. explicaciones que hay unos, yo le hablé de los Lelutier, tienen una ironía muy linda del psicoanálisis que no, la recomiendo que la vean. Ojo con sobrevalorar lo que dice el médico. Ojo que el psiquiatra me dijo, no, ni lo que digo yo, ni nada. Ustedes tienen capacidad de reflexión, pueden escuchar. Yo, fíjese, como terapeuta, yo recomendé poesía. Me dice, pero este hombre, ¿de qué me habla? No parece un psiquiatra. Bueno, es que en realidad no quiero ser ni intelectual, ni parecerme un psiquiatra ortodoxo. Tampoco lo soy. Tal cual. Hay mucho, en esta página hay mucho por decir lo normal, ¿no? Yo siempre digo, están haciendo mucho esfuerzo por ser normales y yo digo, bueno, también se puede ser extraordinario en un buen sentido, ¿no? Es decir, como que esos rasgos raros se conviertan en algo maravilloso. Sí, ensayar la libertad también. Una palabra que pronuncia mucho el presidente, pero que yo sí lo llamaría, a ver, ¿qué entendés por libertad? Ah, no, la Bueno, facultad de elegir entre una cosa u otra, no elegir. Y si decimos que la libertad es la preferencia reflexiva por lo mejor, por ejemplo, que si yo elijo el mal no soy libre, que si sí, elijo el dinero como objetivo de vida tampoco soy libre, pero si me claro, conmueve un hijo, un nieto, o me abrazo con un enfermo que está mal y lo acompaño y estoy cerca de él, y a veces tengo que tener una gran tolerancia, que es una virtud la tolerancia. La paciencia es una virtud que hay que sí, llevar, que se elabora, es como una arcilla que se va elaborando, no viene todo regalado. Esa es la gran discusión socrática. ¿La virtud se hereda o se adquiere? Y hay un diálogo ahí entre los discípulos, no en manos de, no escrito por Sócrates, sabemos que no escribió, sino que escribió Platón, que decía, bueno, un poco queda una posición ecléptica, viene una disposición del alma para obrar bien, pero necesariamente necesita trabajarse. Lo mismo decía de la virtud Aristóteles, es como un músculo. Vos venís con el músculo, pero para que sea tónico tenés que hacer el hábito de... Un acto de cortesía no hace un hombre cortés. Varios actos de cortesía hacen un hombre cortés. Lo mismo pasa que la virtud hay que trabajarla, decía Aristóteles. La virtud hay que traer. Ser justo no es una vez justo, es intentar ser justo siempre. Y ahí es donde si el esfuerzo y la voluntad, pues si la razón busca la verdad, la voluntad busca el bien. Entonces, el bien de la medicina es la salud. Por eso es que yo no simpatizo con el aborto, porque el bien de la medicina es la salud. Ahora que hay gente que cometa y haga un aborto, yo no le voy a enrostrar eso, pero que no debe ser una base legal, que
que el aborto es un tema complejo, es muy doloroso para la mujer, pero no lo hagamos, bueno, hace las veces que quiera, total es lo mismo, no es lo mismo. Fíjese Bien, que el presidente levantó ese primer derecho y sí, después no habló más. ¿Dónde está la convicción? ¿Dónde está? Porque eso es un derecho adquirido, dicen. Pero pónganse en un minuto a pensar si eso es un derecho. Si que derecho le parece un médico que diga que es un derecho. Mire, tengo un médico, un ex ginecólogo en un hospital italiano, hoy esa ley, usted sabe que no lo obliga, hay una obligatoriedad de conciencia que algunos sí, médicos no lo sí, hacen, que están sí, anotados los que no lo hacen. Y hay otros que lo hacen. Y hay otros que especulan, viven nada más haciendo eso. sí. Yo no sé. Ahí, por eso, la crisis nuestra es, en nuestra Argentina es una crisis de valores. Por eso se habla tanto del robo de las Sí, arcas sí, claro, públicas. lo que pasa es que también creo que justamente lo que tiene que ver, y porque hay tanto también esto de que las mujeres abortan, tiene que ver con que también no hay mucho sostén, no hay grupos de apoyo, digamos, se dice se necesita toda un pueblo para Sí, criar a un niño. Y no hay sostén, no hay apoyo, hay mucha mujer que está sola, muchas mujeres que hacen todo lo posible, digamos, por sostener a sus hijos, y yo creo que las que lo hacen también con mucha dificultad y mucha soledad. Entonces yo lo y bueno, entiendo desde ahí, ¿no? Desde ese lugar. es que es justo lo que dice usted. Julián María, en un libro que tiene maravilloso, escribe sobre eso. Antes que el aborto hubo una fragmentación familiar. O sea, cuando un chico nace sin papá y mamá o ve un griterío en su casa, hay una trama ya histórico-vital que se pone compleja. Si hay un matrimonio sólido, esa es la higiene mental, un matrimonio sólido que lucha, que se tolera, que no porque no le guste que los ravioles ya se separe, que se comprometa. La gente ve como modernidad lo atávico. ¿Por qué? Totalmente. No, yo me junto porque hay que ser moderno, pero es que, hombre, en el Neolítico, 10.000 años antes de Cristo a 4.000 años antes de Cristo, también andaba el hombre con 5 mujeres y cuando bajaban a tomar agua él las servía todas, que nacía y no había casamiento. Así que lo moderno es muy atávico, ¿no? Porque ahora hay que ser así, multimujer. No es tan así. Hay un proceso civilizador para que haya más concordia. Entonces, cuando alguien dice, no, porque es lo mismo casarme, y ya sé, durante 100.000 años el hombre no se casó, pero también se fagocitaban, se comían, se mataban. Se mataba al macho para sacar el macho alfa y quedarse con la hembra. ¿Te gusta eso? Claro, ¿Qué es lo que te gusta? claro, es Se lo que creció. estamos, claro, lo que usted está diciendo es que tiene que haber una evolución, digamos, social, no como una evolución de la sociedad hacia otro nivel. Creo que por ahí, a ver, porque están comentando mucho en el que si está de acuerdo, si no se está de acuerdo. Digo, a ver, uno puede no estar de acuerdo con una persona, puede estar. Digo, lo que plantea el doctor tiene que ver con ciertos valores que uno busca sostener. A ver, yo no creo que ninguna mujer que aborte lo haga porque realmente quiera abortar, sino porque está No. viviendo una situación muy difícil, o sea, ninguna mujer lo hace por eso. Y digo, entonces el doctor dice, o lo que yo entiendo que el doctor dice es que él quiere seguir sosteniendo este concepto en donde la familia es lo importante, el amor es lo importante, que si seguimos, digamos, en ese camino vamos a perder todo ese amor, porque ya lo estamos perdiendo. Digo, porque las mujeres cuando hacen esto por lo general es porque están muy solas, porque están muy solas Bueno, porque les pasó hay de algo. todos. Hay mujer que aborta y se hace ese planteo ético y rectifica. Y hay mujeres que no se hacen ningún planteo ético. Yo he atendido chicas que abortaron 8 veces, 10 veces, que dicen, no, es lo mismo. O sea Y que hay una conciencia moral, hay una defectuosa estructuración de la conciencia moral o hay una sabiduría en la conciencia moral. Un claro, usted lo que está tropezón diciendo es lo que ahí puede tiene que tener haber mucha como, mujer, 2 claro, tropezones también, pero vivir tropezando ya no hay un proceso de claro, educación. perfecto, Y sí, eso, por eso usted dice, es una situación extrema. Ese planteo ya no lo veo yo tanto, el de que, claro, mire doctor, eso lo veía antes, sí lo veía. Me tocaba acompañar el dolor de una mujer
ese. Pero ahora no vienen con tanto planteo, es más light, más epidérmico, más insustancial todo. A Más, qué sé yo. lo que usted dice es que lo ve que como que se perdió como la profundidad esa de sentir como con verdad, con fuerza, que algo sea difícil, ¿no? Sí, tal vez de la teología podríamos decir que hay una vida moderna desacralizada. O sea, un otro querido profesor, papá también fue mi profesor, eh, morales a la carta. ¿Qué significa una moral a la carta? Y a mi gusto, en vez de respetar la supremacía de un orden moral objetivo, no digo los 10 mandamientos, ya, pero no, bueno, yo mejor así, porque es mucha, lo que me dice la doctrina es muy exigente. ¿Y qué querés? ¿Que sea Claro, todo fácil? Volvemos al atajo. No, si no sale con una. No es tan así. La vida es esfuerzo, es lucha. No es algo totalmente. regalado. Los chicos pierden mucho tiempo, los jóvenes. No quiero, pobre, el reggaetón ese que es insoportable. Eh, Pero no todo es A mí no me cuartetero. gusta igual, pero capaz que a alguien sí No, le yo sé. gusta. Pero es lo que aparece, ¿no? Como las chicas estas que se vinculan al poder y aparecen pintadas, no le da, se ha perdido un poco la belleza de lo serio. La gente cree que ser serio es ser aburrido. No hay nada más aburrido que un mentecato Ujú. lleno de tatuajes y se repite como neurótico. No habrá uno que no quiera tatuarse. Se copia tanto. Es necesario tatuar. Ahora que están diciendo las consecuencias de los tatuajes y peor borrárselos todavía. La toxicidad que dije, no, bueno, ahora todo el mundo está así, cuanto más eso no es vulgar, no es elegante. Sí, a No mí es lo que me elegante. parece, igual es como que en el tatuaje lo que queda, sobre todo cuando hay mucho, y el otro día escuchaba a un creador de contenido Sí, que estaba todo tatuado, y hay como una cuestión de en donde el cuerpo queda marcado, creo yo, ¿no? Es como, mi cuerpo está marcado, me parece que también hay muchas personas con muchos tatuajes, o sea, en la historia que yo he conocido, que tienen como, digamos, de herencia, de vivencia, haber sido, por ejemplo, muy maltratados físicamente. Entonces el tatuaje yo es lo veo una también como, mucho como narcisistas, ¿eh? Hay mucho narcisismo. Aquí estoy, un tatuaje acá, llegué, ya llegué. Dicen los brasileros, aquí estoy, ¿viste el histérico bravo que aparece y sí, llama la atención? Ya llegué, un tatuaje bien grande acá, con un ojo y con dos flechas y dos rinocerontes y un coso acá, ya llegó. Los otros días les cuento lo primero que vi, que tuve que preguntarle a un joven qué era. Un tatuaje en el ojo, tiene un nombre ah, eso. Iba, sí, ¿cómo que se llama? Ahí ah, en Dava, en la sociedad rural, había una exposición de arte moderno, fotografía. Bueno, fui con toda la familia. Vemos cosas. Y un hombre de golpe con los ojos negros todo. Tiene un nombre eso, un tatuaje de ojo. Entonces me acerqué, le digo, disculpe la intromisión, caballero. No, usted se sorprende. Todo negro el ojo. Me tatué el ojo y es irreversible. La parte blanca, tremendo. todo negro. A ver, doctor, lo voy a interrumpir porque me están diciendo acá, me dice Cari, algo urgente. ¿Qué es lo urgente que me están diciendo? Alguien que me diga Pero, acá, tiene que llamar. Ah, no, porque una persona está preguntando algo. Dice, bueno, a ver, pero bueno, capaz que uno qué es lo dice, que pasó? A ver, ¿qué es lo que pasó acá, chicos? Que piden, dicen llamar al 911 y va un médico y policía a ayudar, es una psiquiatra. ¿Qué es lo que pasó, chicos? ¿Alguien me informa? Un chico con una emergencia. ¿El sí. chico estaba pidiendo algo? ¿Quién es la persona que estaba pidiendo la emergencia? Alguien que me informe, por Dios. Un chico pide Bueno, ayuda vamos porque a ver, está darle con la una... explicación. ¿Qué hacer? En el riesgo inminente de un enfermo mental, sí, no era como antes, pero sí se puede llamar al 911 que venga la policía a contener esa situación. No se puede Bien, dejar, como pasó, dije, en Figueroa Alcorta, ¿se acuerdan que el policía
mató a un enfermo mental psicótico que antes había matado al otro policía y que no tendría que haber estado El del caso, externado. sí, el del caso de Monforte. Sí, que mató. Exacto, salió, pero ese hombre, ¿por qué estaba? ¿Por qué no se hizo un estudio, como digo yo, que tantos años lo dije, los índices de peligrosidad antes de externar? A mí me tocó intervenir en el caso de, para no creer, en el caso del hijo, un chico sale y se comió al Sí. papá. Igual que Aníbal Lecter. Ay, Dios. Igual. Porque hasta yo tuve que ir a la reja a verlo y con distante prudencial porque por ahí me enganchaba a mí. Y él había salido de una cárcel con un informe de una psicóloga muy nueva, para mi Sí. gusto demasiado nueva, que no evaluó la peligrosidad. Dijo, bueno, como lo vio bien, ya estaba en condiciones de salir. Era un psicótico. Y salió y se come. Invitó a un amigo a comer y el amigo se dio cuenta que era raro lo que comía, llamó a la policía y lo encontraron una Ay, esquizofrenia qué grave. qué Para que horror. vean una de las tantas cosas que vemos en la psiquiatría forense. Le podría nombrar mil, pero no viene el caso. Venimos a hablar de psiquiatría. No, Pero cuando hay riesgo inminente, el policía tiene que contener. No esperen ustedes contener. A mí me ha tocado ir a ver gente excitada escucharon, que te ¿no? corre con un Escucharon lo que cuchillo. dijo el doctor. Yo lo voy a retar también, porque doctor, tienen que saber que me dicen, no, no llamen a la policía, pero yo les digo, si hay riesgo, cuando la persona está violentada o está en un brote, tienen que llamar a la policía. O sea, la policía debería estar también educada en el tema, que no es algo que sucede, pero bueno, es como que hay mucho miedo también de llamar a la policía. Bueno, si tienen un médico cercano, un hospital cercano, que haya una guardia, puede venir, pero siempre un personal de seguridad. Alguien tiene que actuar, porque si usted no actúa y él Exacto, actúa, va a decir, ¿por qué no actué? Pecado de omisión. No, que exacto, venga algo que lo contenga, porque es peligroso. Eso se llama riesgo inminente. En exacto. fin, o Bueno, el golpeador o una cosa que está mal, no se puede dejar. Y por eso digo que fue nefasta esa ley de salud mental, porque le cortó mucho las manos al actuar. No, no se puede que lo priva de la libertad, que esto, que lo bueno, entonces deja que haga lo que haga. Como ese chico se comió al padre, como tanto le podría nombrar. Mire, el caso Bloomberg, yo me acuerdo del caso Bloomberg. El que mató sí, al hijo de Bloomberg ese también había estado interna, tenía prontuario. Si usted ve los que asesinan, todos tienen prontuario. ¿Y por qué dejan? ¿Por qué no lo evalúan psiquiátricamente? Y esa es la gran duda. ¿Que esto pertenece a la justicia o a la psiquiatría? ¿Qué opina un psiquiatra de años? Tiene que haber frenocomios de seguridad. ¿Dónde claro. va el psicópata con antecedentes? A un niño no le hagas tanto el juicio. Tenés que privarlo de la libertad, no porque libertad no tiene, porque la enfermedad mental, en última instancia, es una enfermedad de la libertad. Así que, para evitar que haga mal, ¿pero qué hace? ¿Le haces el bien? No, evito que haga el mal. De que haga el mal estoy seguro, de que él mejore no lo sé, pero Claro. tiene que estar en un lugar contenido, no resolviendo los temas en su casa. Sí. ¿Sabes Eso que yo me hay quedé, una gran ingenuidad. Y en me quedé psicología, no por meterme con los psicólogos, como los psiquiatras psicólogos analistas, subestiman la peligrosidad en la sí, idea de depresión con idea suicida, que es sí, muy la difícil subestiman. prevenirla, pero si vos Sí, ves que hay algo, lo menos que puedes hacer es internarlo. Eso no es garantía tampoco que él no lo vaya a hacer. El suicidio es un tema muy complejo. Si se quiere totalmente. hasta... pero cuando hay síntomas, no lo medicas, no ves por lo menos la prevención de decir, bueno, está internado en un lugar y ve. Yo les cuento que es complejísimo porque he visto gente internada que estuvo meses internada y después salió y se suicidó, Sí, ¿entiendes? Es sí, complejo el sí. tema, es un tema Es- muy complejo para la psiquiatría, pero bueno, no es ¿sabes lo más qué? frecuente. Lo Que frecuente es el agresivo diario. me quedé pensando también en que usted dijo que era como un pecado de omisión, no actuar, no digo es una omisión en cuanto a no decirlo, y cuando usted, yo le dije que era muy valiente por decirlo de mi ley, ¿no? Porque sabía que se le iban a meter un montón de personas encima, digo, y usted me dijo no, porque si no sería una omisión. Pero por supuesto, porque primero, Milei no es un paciente mío.
Milei es el representante de los argentinos. No todo el mundo puede tener el ojo para darse cuenta de si tiene un problema en su personalidad. No tienen por qué. Exacto. Después de todo, hay una mujer que está presa ahora y nadie dijo nada de que, bueno, se la condenó por robo de las arcas públicas. Y así Claro. en la historia de la humanidad también. Si ustedes leen Locos Egregios, le podrían nombrar la historia de Napoleón, la historia de Goya, los problemas mentales que tuvieron otros, Kandinsky, bueno, ¿qué está Hitler? La mayoría tenían problemas mentales. Sí. En este caso, yo hago para advertir, porque él no es cualquiera, es el presidente de la nación. Entonces, yo sugiero que se lo vea, que se haga un diagnóstico, que se lo evalúen para seguridad propia y de terceros, porque él como enfermo es vulnerable a los inescrupulosos. Y no me Totalmente. extrañaría que los inescrupulosos, sabiendo que es medio enfermito o que tiene problemas, aprovechen. Yo lo veo muy desamparado ese hombre, Claro, como ¿no? vulnerable en No, esa situación, como ser manipulado en una situación, dice claro, eso usted. siempre el enfermo es vulnerable. Eh, Claro. Imagínate un neurótico obsesivo de limpieza, que entonces vos de golpe le tirás un gato sucio y otro No, aprovechás su drama para está claro. eso. Ahora fíjense, hace un rato escuché al señor Milei hablar, ¿no? Ujú. Cambió el lenguaje. Primero estaba solo. Ya duró menos, propio de haber recibido un llamado de atención. Y lo mismo Sí, pasa en un estadio de fútbol. El que gana se queda ahora, igual que en Roland Garros, festejando. El que sí, pierde se va. Este estuvo 18 minutos. Hoy conté, 18 minutos. Ya no dijo libertad, carajo, ya. Mudo. sí. Bueno, tal vez este golpe permite una enmienda. No en el futuro psicológico de Milei. Para mí no. Sí. No lo es. Pero yo no le veo otra salida que se lo examine, nada más. Y con Y esto no es una falta de respeto, ni mucho menos, porque lo digo como médico, no, hablar de psiquiatra. trastornos mentales no tiene Toda por mi qué ser una vida falta de tuve que respeto. ver gente y examinar, siempre, a pedido de juez y sin pedido de juez. En este caso, él tiene una gran responsabilidad y entonces debería ser evaluado psiquiátricamente, como lo fui yo cuando entré al Poder Judicial. Por concurso, aparte del concurso, había una evaluación. Como cuando alguien portó un arma, también se le hace un examen psiquiátrico. Como un piloto de la aviación civil y militar, todos los años le hacemos un examen psiquiátrico. Como tanta gente, por eso yo dije en ese programa, ficha limpia, que todavía no salió, curiosamente, y examen psiquiátrico. Sí. Entonces un examen psiquiátrico, ya ha tenido un examen un psicológico en el norte, no se Fue cuando supo dijo, mucho de eso. fue cuando dijo a la periodista que le dijo burra, usted es una burra, ¿fue ese en ese momento? Bueno, ahí está. Eso es la falacia abdomini que tanto decía él. O sea, descalificar al otro por la persona, no descalificar porque, por ejemplo, el ejemplo de falacia abdomini es el siguiente. No creo en tu teoría económica que me manifestaste porque vos sos borracho. Se descalifica a la persona, no se Entiendo, descalifica el entiendo. argumento. No sé Entiendo, si soy sí. claro en la explicación. Sí, sí, Y en este clarísimo. caso, mi opinión no era de un... Le vuelvo a insistir, la relación médico-paciente no es la relación del psiquiatra forense con un imputado. Opino como psiquiatra, no como médico tratante. El señor Milei no es un paciente mío, Exacto. porque en este caso existe el secreto profesional. Y como he sido forense, es una obligación decir lo que yo veo como irregular y que se evalúe y se corrobore por otros médicos. Así que no tiene nada que ver el secreto profesional. Claro, El secreto es una profesional cuestión en de el ambiente ética. jurídico no existe. ¿Por qué va a existir en el ambiente jurídico? Si yo hago el informe pericial, lo recibe el juez, lo ven las partes, todo el mundo se entera de lo que uno escribe. Claro. En el caso Cabeza, que fue un ejemplo clásico que siempre digo, al poco de presentaba yo las pericias de todos los que intervinieron, al poco ya los periodistas ya sabían, habían leído, tenía un informante que decía qué había dicho el doctor Abasolo y cómo llegaron. ¿Dónde está el secreto profesional? Consultorio es otro mundo. Claro. ¿No? Ahí no. No obstante, él también ventila su interioridad. Y de una Totalmente. forma plena. Cuenta con quién se acuesta, que si hizo trío, si no hizo trío. Cómo esos personajes de la escena, dije yo,
orbitan al lado de él, él subió a la actuación y no bajó más. Él está claro. en un escenario, no baja, no baja la realidad. Y yo igual Bueno, vi como sumar síntomas, ¿no? En el transcurso desde que asumió, vi como aumentar el nivel de intolerancia, por ahí aumentar los insultos, como que todo demasiado como el estado de ánimo bueno, con un estado alterado, claro, y con estaba poca, muy con poca desmoralizada inhibición. la sociedad, tal vez estaba desmoralizada, tantos años de pobreza, aparece, como dice un hombre que no me gusta nada, no era, era de Reed el que lo inventó, pobre de Reed. Un disruptivo. Vamos, vamos. Esa Claro, mujer apareció, y no quiero meterme con él, es también un disruptivo. Si vos que sí. estudias a Mozart, a Beethoven, a Schubert, a Tchaikovsky, o lees, mira, aparece un tipo que y como dice el otro, y es un disruptivo, claro, un disruptivo. Mire, ¿sabe qué hice con? Yo tenía una pared con humedad en mi casa. Para que mis nietos se entretiesen y no repararan en la humedad del abuelo que no corrige, sobre las oscilaciones de la humedad, que parecían montaña, puse esos calcamonías de princesas y de reyes. Sí, Entonces venían y no miraban la humedad. Eso es resignificar la humedad. Entonces claro. les contaba, lo llené todo de una historia de estos, en fin, bueno, De estoy, los personas. viste que No, los abuelos nos maravilloso, volvimos medio chochos con los nietos, maravilloso. Y pero pues, no sé, él cree que insultando no se mejora nadie insultando, él tendría que cuidar mucho el lenguaje, no lo cuida no exactamente, porque no quiere, no puede, sí. en fin, Y la no historia sé si lo usted, juzgará. si usted sabe que hace un tiempo salió, me imagino que sí, que está al tanto, que salió un libro de un periodista que se llama, ay, esperen que no me acuerdo si era Juan o José Luis González, que ¿El tiene dos loco? libros. Sí, El Loco y el otro que es, ay, ¿cómo se llama, chicos? Alguien que me haga el machete. Era El Loco y el otro es Las Fuerzas del Cielo, el segundo, Sí, en la donde habla de los delirios que digamos, la gente allegada conoce, o de síntomas negativos que le habían visto, ¿no? De que por ahí no se bañaba, como cuestiones que están en relación a sintomatología. Y de hecho, uno de los amigos salió a decir que eso a mí ya me pareció demasiado, ¿no? Como contar que tomaba medicación, como no sé, como que tiapina y iba al plato, pero eso me parece que es mentira, como que decían, no, el presidente salió como con los ojos inyectados de sangre y la hermana le dio como sublingual que tiapina. Yo dije, ¿qué es sublingual que tiapina? ¿No? Y también esas cosas como empañan, ¿es posible esto? ¿O es todo Bueno, como un... a mí no me extrañaría que tenga una acción, que esté recibiendo psicofármacos. Yo como médico no sé, eso se averigua. Por eso en la pericia psiquiátrico forense se estudia la psicopatobiografía. Entonces hay auxiliares, asistentes sociales, van a su casa, se estudian los antecedentes psicopatológicos, si estuvo o no estuvo internado, porque uno dice que sí, otro que no. Se busca la pericia de la señora que lo hizo o el señor que lo hizo allá en Orán, en Salta, se buscan gente, el juez puede convocar. El tema es lo que, si viene un psiquiatra privado, puede ampararse en el secreto profesional. Entonces, en ese caso, Claro, no. Pero puede haber testimonios, muchos testimonios, de gente que lo ve con comportamientos anormales. Los mismos padres pueden contar sobre su biografía. Y así se va armando de a poco un psicodiagnóstico hecho por psicólogos que en ese sentido, ya ve que uno que hable mal de Freud, no, que no le gusta a Freud no quiere decir que no le guste el psicólogo. A mí me gustan los psicólogos, pero exacto. no me gusta Freud, que es totalmente... Aparte, en el Borda trabajábamos juntos y en el Poder Judicial toda mi vida con Claro, psicólogos, así que no no, es bravísimo. una etiqueta. Lo que dije la otra vez en ese programa, que el psicólogo que no tiene experiencia frenocomida, que no hay hospitales, me parece que no es bueno. Es bueno que el psicólogo que va a ocuparse conozca también una experiencia Sí, hospitalaria, que vaya hospitalaria, a un sí. servicio de psiquiatría, no que se Sí. quede, no sé, se corte solo.
Exacto, Después, exacto. un psicólogo hasta lo subió a la red. ¿Cómo este psiquiatra? Que no me molestó, porque dijo este chabón. Después le dije, mire, lo que más me molestó no fue lo que dijo, sino que me trató de chabón. Y como yo cuido el Claro, no lenguaje, fue el contenido. claro, no, él dice, este chabón opina sobre alguien que no ve. Ujú. ¿Quiere ver una cosa? La medicina actual con la virtualidad, la gente opina sin ver y diagnostica sin ver permanentemente. Usted por una imagen que llega a mi casa desde 400 kilómetros, puedo diagnosticar en esa imagen un tumor del lóbulo superior derecho del pulmón. Y me dice, pero no lo viste. ¿Y qué? Todo se diagnostica. Yo puedo saber que una persona está amarilla y puede tener un problema de páncreas. ¿Por qué? Puedo ver y puedo opinar sobre la personalidad, porque ¿cuál es la fuente del psiquiatra? El discurso. Nosotros Totalmente. no palpamos a ver si hay una, una un- no sé, una alergia. Nosotros Ujú. tomamos el discurso y el comportamiento, las Sí, acciones, los modos afectivos, la forma cómo relaciona, cómo mira. Y de golpe surge lo grandilocuente, yo vengo a liberar al pueblo judío desde sí, acá, sí. el Papa es un imbécil, es el representante del maligno. No hay no hay una moderación. Podría decir, a mí no me Totalmente. gusta el Papa porque esto, porque la Ujú, Iglesia, claro. pero de vista el representante, todo es magnífico. Hoy también volvió a decir lo mismo. En 104 años no ha habido un gobierno, volvió de vuelta a que lo más grandilocuente es lo que ocurre ahora. Que baje a Claro. la realidad, No, que como baje a la hay realidad. megalomanía, digamos, los síntomas visibles serían como eso, megalomanía, como una ideación un poco, nos vamos a ir un Sobrevaloración, poco. orgullo y desconfianza. Claro, Sobrevaloración, orgullo y desconfianza. Megalomanía siempre. Narcisismo, porque teatraliza, le gusta el teatro. Pero sería bueno que vaya al teatro, vaya al Maipo, pero no a la claro. presidencia de la Yo, nación. no, yo lo que estaba pensando, digamos, cuando usted comentaba esto, es que acá hicieron una pregunta que me pareció interesante. Le preguntaron, dice, ¿y si lo diagnosticaran bien al presidente, lo compensaran, podría seguir siendo presidente? ¿Qué opina usted? No, bueno, no sé, no estoy actuando. Ahí dice muy bien megalomanía, sí, los delirios místicos también. Eso, por eso dije delirio polimorfo, porque tiene mucho contenido. Lo Sí, místico está en él permanentemente, ¿no? Pero no viene, y yo creo, soy evangélico, yo sé, no. Yo vengo a liberar al pueblo judío desde acá. sí. Una tele, no sé cómo lo liberará de acá. Eso y con un convencimiento casi impermeable a la crítica. Él entra, irrumpe lo psicótico por momentos. La gente lo tomará como un chiste, porque está tan acostumbrado al chiste, te ve tanto en televisión. Por eso dijo, me recuerda un poco Gran Hermano, viste que aparece cualquier cosa en Gran Hermano. No hay Sí, arte, no hay a mí más que a elegancia, a mí no hay más que a lenguaje, no hay contenido. me parece que más que a Gran Hermano me recuerda, no sé si usted vio la película de Joker de Joaquín Phoenix, que digamos, Ah, sí, 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 sí. Sí, que sí, lo que le usted, pasa a la gente es que no, me parece es que no entienden hasta qué punto la persona está actuando. Entonces yo le digo, pero para actuar de ¿Joker psicótico te tenés que ser referís al Joaquín Phoenix. payaso? ¿Al que es payaso? Sí, 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 la vi, es al brava. Joker. Salió el 2, no lo vi el 2. Sí, es bravísima esa Sí, película. Pero ahí claro, te encontrás un psicótico, por ejemplo. Ahí encontrás un exacto. psicótico, pero hiper, muy bizarro, extravagantemente psicótico, con las gesticulaciones propias. Sí, está muy bien hecho. Es el de famoso Gladiator también, Sí, el por eso actor. yo decía, Sí, por eso yo decía, la gente debe pensar, o sea, para actuar así, digamos, actuar el papel de psicótico, tenés que ser Joaquín Phoenix, digamos, y ganarte un Oscar por eso. La gente normal no puede ir actuando, digamos, la gente no puede ir actuando de que tiene cuestiones como psicóticas, porque la gente dice, no, es que está actuando, es que hace un personaje. Y bueno, pero no, o sea, eso es lo que pasa, lo que nos dicen por ahí en las es redes. que la Sí, sociedad se está acostumbrando al circo. Todo es circo. Entonces cada vez si aparece un payaso, ¿usted cómo disimula un elefante en la calle Florida? Largando 1000 elefantes.
Entonces ahí no sabe cuál es el elefante. Si todo es circo, si los programas de periodísticos parecen vedettes que hablan y leen muy bien, algunas con muchas, otros, todo es circo, gritan, insultan, entonces que aparezca este personaje, no es tan extraño que la gente acepte, porque ahora es así, te dicen, ahora es así. Vos sos un viejo antiguo que nombrás sí, nombro ¿sabe de dónde viene la palabra clásico? ¿A usted le gusta la lectura clásica, doctor? Sí. Un día me pregunté, ¿qué es ser clásico? ¿Por qué se habla de música clásica? Clásico, si usted lo busca, es digno de emulación. Algo que merece ser digno de emulación. Por eso me gustan los clásicos. Exacto. Schumann, me encanta Schumann, por ejemplo, un pianista. Acá le hacen una pregunta que dice cuáles serían por ahí los delirios que se ven, digamos, porque en esta página decimos reconocer síntomas no es diagnosticar, entonces nosotros lo que aprovechamos es para que la gente aprenda a reconocer síntomas. Entonces, como que reconociendo síntomas pueden llevar, por ejemplo, a un familiar que se trate, porque si no, no se dan cuenta hasta que la persona ya está súper descompensada, o sea, o brotada y la tienen que internar involuntariamente. Entonces lo que digo es que si reconocen los síntomas y van antes a psiquiatría, más tempranamente se pueden atender. Sí, bueno, esas son las experiencias psicóticas primarias, por ejemplo, la alucinación, un hombre que escucha voces, se interna, o empieza a decir que la gente lo persigue, que la gente lo ve, que la gente lo extrae, o está muy retraído, no quiere hablar con nadie, que no se muestra afectivo, que no come, todo lo que es cambio de conducta que llama la atención, que empieza a intuir cosas imaginarias que no existen, que pierde la concentración. Ojo con los cuadros de hiperquinesia y déficit de atención, tiene otro tema. Eso no significa... Yo también digo eso, porque pueden ser muchos, pueden ser parte de pródromos y los diagnostican como un trastorno en sí mismo. Es decir... no veo la experiencia, por eso hay mucha gente que no ha pasado. Miren, yo le digo, a mí me tocó aparecer por fuerza mayor por el tema que fue de público conocimiento, en el caso Cabeza, hace 30 años. Y ahora a los 74 como usted. Después no estoy en los medios. Claro. Pero a esta edad, creo que también eso, me gustó lo de psicoeducación, porque en el fondo mucha gente ignora las cosas, y si no se la informa, no se la educa, en fin, a algunos no les gustará, muchos amigos míos me dicen, pero ¿por qué hablas así del presidente? Yo no hablo así del presidente, vos sos cuca, no, porque también no hablé bien de ella en su época, pero no era hablar mal, había rasgos en su personalidad, de la que hoy está presa, que no condecían con lo que uno entiende como estabilidad. Exacto. Había algo ahí me parece genial. Me parece genial lo que dice ahí usted, porque muchas veces cuando yo subí los videos, en uno de esos lo que estaba usted, o sea, me apoyo en lo que había dicho, me decían, ay, pero vos sos cuca, ¿por qué no hablaste cuando estaba...? Y yo siempre no esa fue la más común que recibí. Esa es la... Por eso ahora cambié, y cuando quiero hablar del tema pongo, C. Kirchner es una realidad carcelaria, y Milei es una realidad psiquiátrica para estudiar, punto. Claro. Entonces ahí ya nadie me llama, sos cuca, no. C. Kirchner es una realidad carcelaria. ¿Quién puede negar que C. Kirchner es una realidad carcelaria? Es una realidad carcelaria, porque está en la cárcel de su casa. Claro. Pero entonces ya no hay motivo. El que se enoja y dice, no, pero usted lo que pasa que parece un discurso político más que un psiquiatra. Yo me remito a la realidad. La realidad es esa, que ella está en la cárcel y que él necesita asistencia. Pero lo dice usted. Bueno, lo digo yo, pero es libertad de expresión. Usted puede encontrar a alguien y no empezamos con la falacia abdomini. Lo dice usted porque usted... es un psiquiatra loco. Bueno, no. Vos contraargumentame si no hay en él narcisismo, si no hay megalomanía, si no hay ideas autorreferenciales. Vos mostrame en el discurso de él que no existe eso. Entonces vamos a hacer un Ateneo y vamos a poner. Un psiquiatra llamó y me dice que quería hablar conmigo. Y yo le dije, no tengo problema, pero usted comente lo que opina en el aire. Y después háblalo. Ah, no, yo al aire no. Ah, bueno, entonces no hablemos. Claro. Porque
ir al aire, a mí no me tocó muchas veces. En este momento lo hago porque creo que es el presidente de la nación y no está pasando un buen momento y la gente está tomando conciencia. Tampoco me gusta el que insulta por televisión. Hay que pegarle golpe, matarlo. No es así. No es así. Los políticos cambiaron también. Yo conocí personalmente a Frondizi y a Ilía. Personalmente, mi padre trabajó con Ilía. No eran así. No venían desde un hotel 5 estrellas para ocupar la presidencia. Venían desde su casa. Claro. Sí, es una realidad muy distinta. Le iba a decir algo, me lo olvidé. Me dijeron algo acá. Dice, diputados y senadores pueden pedir una pericia. ¿Cómo se hace? Bueno, hay un proceso que ya se solicitó, un juicio político por insanía, pero no prospera todavía en la Comisión de Juicio Político. Para eso tiene que habilitarlo el presidente de la Cámara de Diputados, que es el señor Menem, pero ya está pedido eso. Ahora, que avance o no avance, es muy difícil que avance. Miren todo lo que tardó en ser condenada desde las primeras imputaciones que empezaron en el 2014, 2015. Sí. Y bueno, imagínense esto. Esto, así no, yo lo digo, ya está advertida, la sociedad no hay que repetirlo. Que si hay juicio, ¿cuál es el problema? Va a ir a juicio político, se le va a pedir un examen, creo que tienen que intervenir 5 psiquiatras reconocidos, opinan y dan el informe, si está en condiciones de ejercer cargos de alta responsabilidad institucional. Punto y final. Por ahí puede venir y dice, esta comisión dice, el hombre tiene un trastorno de personalidad menor, propio de la normalidad, que no se ajusta a la alienación psíquica, demencia en sentido jurídico, ya está, se acabó. Yo debo aceptar como médico que hay otros médicos, 5 que opinen distinto, sí. Pero mi opinión personal, yo creo que la hago porque para mí es una obligación moral que se lo investigue. Sí. Porque no puede seguir todo igual. De la misma manera que un hombre que se enteró de un ilícito va y dice, mire, ahora está un ilícito, es español, está saliendo. Bueno, hay gente, el problema es superar el miedo, ir y decirlo. Si a usted le parece que está mal, vaya y dígalo. Si a usted le parece que está enfermo y está bien, vaya y dígalo. Exacto. Pues todo va a ser los jueces, el mismo la Cámara, después no es fácil, porque después tienen que tener 2/3 del Senado, tiene que haber un juez de la Corte. En el juicio político es complejo, no avanza todavía. ¿Sabe qué va a pasar? Todo se va a ir diluyendo con el tiempo en función de los resultados también que dé la política. Ahora fue un golpe de agua fría, él recibió, tal vez sobre ese sacudimiento de votos haya misteriosamente alguna rectificación, lo dudo, por experiencia lo dudo. Él va a seguir siguiendo esto. Yo noto una cosa que no me quiero olvidar y que no me gusta que está pasando, y eso sí me molesta, es que por ahí los que sí se ponen en contra, digamos, porque no les gusta el partido, digamos, de La Libertad Avanza o lo que sea, insultan al presidente con cuestiones psiquiátricas. Y eso a mí me molesta, porque usan, por ejemplo, la palabra delirante o esquizofrénico o loco para agredir o para insultar. Y eso, digo, no es algo que creo que tiene que suceder. No es como que... Bueno, eso lo dije en esa entrevista, que dije, no se puede decir es un loco de mierda, por ejemplo. Claro. Disculpen que con ese calificativo. No. El médico tiene que ser prudente, decir, ese hombre parece una psicosis, su hija parece una neurosis histeria, una histérica imbancable, no. Eso no es el relato médico. El médico tiene que hacer diagnósticos provisorios, salvo que ya lo lleve la pericia médica a hacer el diagnóstico definitivo, entonces puede hacer un diagnóstico provisorio. En este caso, yo no tengo antecedentes de andar hablando en los medios de los diagnósticos. Este caso es medio complejo. Fíjense que hay 2 individuos que estaban con él y ya se retiraron. Uno que le dicen Presto, no sé, Presto creo. Sí, que salieron a decir, bueno, los que estaban se retiraron. Se van cayendo ese círculo, porque él en realidad no viene de una historia política.
Es como decir, mire, aparece alguien que quiere operarle el corazón. Y bueno, a ver, ¿tenés experiencia en cirugía torácica? Y no, qué sé yo no, me recibí hace 10 años, no se sabe mucho de él. Claro, Entonces no viene con un currículum, sí escribió un libro, los mejores amigos ya se apartaron de él, sí, por eso dije, nada dura cerca de él, lo dije. sí, Porque objetivamente no aparece alguien incondicional de él. no, Imagínate usted que aparezcan los padres y digan, mi hijo es una excelente persona, fue lo más disciplinado, fue un ejemplo de estudiante, tiene un concepto valorativo, los amigos lo adoran. No. totalmente. Sí, Entonces sí, eso se puede, a mí me ahí genera es lo mismo, importante una sensación de el soledad. sí, yo creo que sí, que sea lo menos doloroso. A Sí, veces pienso, opinión personal, lo menos doloroso para él tal vez sea un diagnóstico, porque la sí, otra que le puede tocar es un juicio penal y cárcel y todos me dicen, no, porque usted lo dice para liberarlo de, no dice uno para que sea inimputable o como es inimputable no se lo puede condenar, uno no lo hace por eso, no lo exacto. hago porque para que sea inimputable y lo libere a mí, Ujú. poco me interesa los temas económicos, en particularmente, no. Claro, Me decía un exactamente. amigo, ¿tenés un desprecio aristocrático por el dinero? Sí, la verdad que lo tengo. No me interesa. Mi única No, fortuna, mi única es fortuna son mi maravilloso. familia. Esa no es mi fortuna, esa es mi única fortuna. Y le deseo a todos que tengan la dicha de formarla con esfuerzo, con trabajo, no haciendo, vuelvo a decir, atajos, con perseverancia. Nuestro país es maravilloso. Yo soy La verdad, cristiano, lo he manifestado. Parece que hay que pedir perdón. Mire, les doy un poco de historia, para que la gente sepa un poco de historia también, porque a veces, ¿por qué somos cristianos? ¿Sabe que existió el 9 de julio de 1816? sí, Había una casita linda en Tucumán, ¿vio? Ahí se reunieron los representantes de las provincias, que no eran todas, sí. eran pocas, porque las provincias Patagonia no existían. Había 29 que firmaron la independencia. 29. 11 eran sacerdotes, 17 eran abogados y uno era teólogo. Algo tiene que decir, ¿no? La base Sí, fundacional de nuestra independencia hay 11, vuelvo a decir, 11 sacerdotes. Entonces, había muchos sacerdotes, entonces Fray Luis de León, Fray Luis Santa María de Oro, y sí, también creo que estaba Pedro Sáenz, que fue el primer rector de la Universidad de Buenos Aires. sí, para mí eso no Sáenz. es una casualidad, digo, la iglesia también lo que hace es como marcar de alguna forma en el hombre los criterios morales a seguir, no lo que se Porque puede o lo que no se aparte, puede hacer. las iglesias, me dicen, ¿por qué la iglesia? Porque había mucho analfabetismo. El Claro, primer censo argentino lo hizo Sarmiento, 1.600.000 personas. Imagínense en el territorio. Había mucho analfabeto. Entonces, claro, ¿dónde existía? Desde el virreinato, las universidades como en San Carlos, todas las universidades, el Colegio San Carlos de Buenos Aires o la de Jesuitas en Córdoba, esos grupos, era donde había gente que leía porque mucho analfabetismo, entonces no era extraño que los representantes eran los que sabían leer y escribir. Había abogados que leían y escribían, había algún médico, había sacerdotes totalmente. y después no había muchos representantes. O sea que hay que ubicarse en tiempo y espacio. No es que los sacerdotes de la iglesia quisieran ir para imponer, no imponían. Aparte, todos juraron la religión católica, todos, ni uno. Fue lo de Medrano, otro Sí, participante, que era primo de Cornelio Saavedra. Así que si ustedes leen un poco la historia, ven que la marca fundacional de la Argentina es católica, que en sí, cada, tenemos creo 22.000 pueblos en la Argentina, no sé cuánto, en cada plaza central hay una iglesia, no hay una sinagoga ni hay una mezquita. sí, Entonces ahora todo es relativo, todo se absolutiza lo relativo. Ya los de Santa Fe cambian la constitución, que cualquier religión es lo mismo. O sea, una religión que apareció hace un mes tiene, no es lo mismo.
El orden cristiano, el orden moral cristiano es un orden que nos acompaña hace más de 500 años. Entonces no se Exacto. puede poner en el mismo. Es nuestra religión. Antes Claro, llamada nuestra, y la claro, sigo porque saliendo, religión. claro, Entonces, la ya religión ahora es el viene modo con de la ordenar. misma intención. Sí, Como hay uno que es un calabareo, o hay uno que Ñumamba, o alguno que... Entonces todo es igual. No, no es todo igual. Hay una historia que se ha impuesto por así sabiduría, es. no por imposición. En La fin. verdad, Pero doctor, bueno, yo lo que le tengo que decir es que, nada, me parece que la gente está acá, está súper agradecida, yo estoy súper agradecida, es un placer total escucharlo. Cuando quiera, está invitado para hacer un vivo de nuevo, ¿no, chicos? Pónganle corazoncitos al doctor, muchos bueno, corazoncitos, corazoncitos. hoy nos Porque sí, excedimos mucho, pero es la no, primera vez y no, no sé si seguirá. maravilloso, maravilloso. Yo la verdad es Bueno, que me encanta no, le escucharlo porque agradezco. se nota que sabe, se Bueno, nota. en fin, no, de las últimas veces era cuando estaba en la cátedra de psiquiatría, que ayudaba como ayudante en psiquiatría, después en la carrera de psicología de la UCA había una materia que se llama psicopatología y la venían a cursar al Borda. Entonces ahí esos estudiantes tomaban contacto con el hospital neuropsiquiátrico y tenían contacto con la patología grave y siempre me gustó la docencia. Después con Conín, con el amigo Albino también y después en otras he sido conferencista porque me gustó hacerlo a esta altura de mi vida. Antes Es tal vez maravilloso. no, era más receptivo. Pero bueno, yo le agradezco la hospitalidad y No, por espero que esto no favor. genere controversias. No, no, Y para mi mí fue un opinión, honor, mucha gente fue, puede opinar distinto y me parece que lo maravilloso, me parece que recomiendo. todos pueden opinar diferente, que digamos, eso es estar abierto a escuchar y uno puede también disentir en algunas cosas y estar de acuerdo en otras. Eso es, digamos, la vida Está bien, adulta, básicamente, ¿no? exacto. Concuerdo Eso en es la eso, vida. ¿cierto? Yo Yo realmente, recomiendo poesía y si tuviera que recomendar a los jóvenes le diría empiecen con Francisco Luis Bernardes. Acá tengo varios libros de Bernardes acá. me ¿Por qué? encanta. Porque es un autor maravilloso. La ciudad sin Laura. Hoy día no hay excusa para decir que no tengo plata para comprar el libro porque todo Todo está en este está, aparatito. todo leo Todo, yo del todo, aparatito. todo, Todo, todo. Así que total. cuando escuchen a los poetas van a ser más, van a ver que va a cambiar, los cambia interiormente, cambia la interioridad. Sí. Exponerse a la belleza poética, a la literatura que genera belleza, esa emoción singular, produce una transformación. La belleza es lo único capaz de suscitar una transformación existencial, aunque parezca mentira. La exposición del alma a lo bello. Fíjese, en un cálculo matemático vos lo sacás, pero está bien, pero queda en el mundo racional. Pero en la belleza, que es una emoción singular, por decía Borges, o la manifestación de Dios en la armonía de lo creado, decía Lugones, o lo que visto y conocido place, decía Santo Tomás. Entonces, es importante que vayan a vivir. No pierdan el tiempo en las tonterías, no llenen su cerebro, no lo agregan con tóxicos, con un exceso de vino y de cerveza, de cigarrillo. Disciplinar la vida es buena. Yo agradezco a Dios llegar a estos casi 74 años. Me he cuidado, sí, no me gustó nunca fumar. No soy ejemplo para nada, soy un padre dichoso de la vida que le tocó vivir. Y, y ya le digo, y no soy un hombre rico, no tengo fortuna personal, no tengo, Yo diría que no usted es tengo. rico, doctor. Bueno, rico en el sentido, sí. A mí Sí, que yo me diría quita, que usted a es mí me rico. muestran Yo los diría que usted es rico, oropeles. pero no de dinero. Porque vio que en salud mental hay como esta cuestión de pensar que los psiquiatras hacen arreglos con la farmacéutica. Vio que es lo primero que piensan las personas psicóticas. Y en realidad uno dice, no conoces muchos psiquiatras, me parece. Viste muchas películas, le digo yo a la gente. No, pero eso que dice es real, pero como a mí me gusta la tertulia, esto es una tertulia, vendrá de tertuliano seguramente. Mi padre decía, tiempo con el paciente, palabras oportunas y si es necesario un medicamento chiquito que ayude. Pero él insistía primero en la palabra, en el diálogo.
Vio que ahí dicen, algunos han sacado un libro que dice más Platón y menos Freud, pero ¿qué era Platón? Platón era el ejemplo de la tertulia socrática, Claro. de la contraargumentación. Entonces, una palabra es oportuna y un medicamento sí ayuda, porque a veces es necesario para estar en relación psicoterapeuta que se calmen las ansiedades. Y a veces las ansiedades no se calman con la palabra, hay que esperar una crisis de pánico, por ejemplo, a veces hay que esperar, respirar por la nariz, esperar un poquito, a veces te ayudas con un medicamento y después entras en órbita tertuliana. Claro, me encanta, me encanta. La verdad, doctor, podríamos escucharlo todo el día. Ya me van a pedir ustedes, yo sé. Después le Bueno, voy a pedir al doctor, porque ustedes me dijeron, no es que yo quiero, pero yo le voy a pedir al doctor si me pasa después alguno de los libros que nos dijo, porque me van a preguntar ustedes, yo los conozco, y yo no los pude anotar. Así que le voy a pedir después al doctor que me pase. ¿Está de acuerdo? sí, Una mira, uno que puedo maravilla. recomendar, que es bastante complejo, pero murió de un médico psiquiatra español hace poco, Teoría y Realidad del Otro. El Ah, otro, esencia y forma de la simpatía, Max Scheler. Pero sobre todo, lean poesía. Es una maravilla. terapéutico. Lean Una a maravilla. Bernardes. Sí, Una maravilla. lean a Enrique Banch, es maravilloso. Le hablo de los actuales, si quieren, vayan a Garcilaso La Vega, que también fue fantástico, o a Lope de Vega. Me Bueno, ya que parece, estoy, como soy cristiano, me voy a despedir con un verso. me encanta. Lo escuchamos. Se dice que Lope de Vega y Carpio, siglo de oro español, había visto una imagen de la Santísima Virgen, que era muy bella. En la tradición española dicen que podría haberla pintado el evangelista Lucas, San Lucas, que aparte de ser el patrono de los médicos, dicen que era pintor también. Bueno, eso queda en la leyenda, pero el hecho que quedó impactado Lope de Vega al ver ese cuadro tan bello, no sé si era la Virgen del Carmen o de Rosario, pero él quedó maravillado. Y llega Lope de Vega a su casa. Este soneto no lo conocían los españoles. Cuando fui a España, a exposición del libro, les conté este soneto, pero eso es Lope de Vega. Hasta que buscaron y vieron que era Lope de Vega. Yo lo había escuchado hace 50 años y me lo acordé de memoria, porque las cosas bellas las retenés, las cosas no bellas. Y miren cómo la describe, con qué delicadeza, con qué elogio, con cuánta sabiduría. Toma esa imagen, la cobija intelectualmente y le da la forma verbal. Santísima Virgen, poco más que mediana de estatura, como trigo el color, rubios cabellos, los ojos grandes y la niña de ellos, de verde y rojo con igual dulzura, las cejas de color negra, no oscura, aguileña nariz, los labios bellos, tan hermosos que hablaba el cielo en ellos, por ventanales de su rosa pura, la mano larga para siempre darla, saliendo en los peligros al encuentro de quien para vivir quiera tomarla. Esa es María, sin llegar al centro, que el alma solo puede retratarla, pintor que estuvo 9 meses dentro. Ese pintor, ¿quién es? ¿Quién es ese pintor? Es Jesucristo, pintor que estuvo. Fíjese con qué delicadeza describe lo exterior, la ceja, la nariz. Esa es María, y ahí se echa para atrás en el segundo verso. Esa es María, sin llegar al centro. Él no se animaba a describir el amor de María, que el alma solo puede retratarla, pintor que estuvo 9 meses dentro. Oh, todavía la digo de tantos años, y a veces cuando termino las charlas la digo. En la belleza haces una ascensión espiritual. Creces espiritualmente acompañado de Lope de Vega, de Cervantes, de Garcilaso, de Zorrilla, de cualquiera de todos esos. Bueno, te mando un abrazo grande. Totalmente, nos construyó una realidad con el lenguaje hermoso el día de hoy. Se lo agradecemos, Bueno, yo por lo menos se lo agradezco de corazón. yo también, y saludos a su esposo, a los hijos, cuiden esa familia, y bueno, será hasta que Dios diga. Muchas Un gracias. abrazo grande, Karina. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego a todos, Muy chicos. amable por tu atención. Hasta luego. No, gracias a usted. Un placer ha sido. Gracias a todos.